Strikes Back, una producción del podcast La Trinchera con Cristian Sobrino y Luis Balbino. We're back. Volvimos. So back. Bueno, todavía no estamos so back, estamos simplemente back. Estamos en proceso. Estamos en proceso de backingness. A toda nuestra audiencia, aquí estamos de regreso después de el interludio. Fue breve. Fue un episodio lo que nos publicamos. A todo el mundo que me envió mensajes de apoyo y cositas lindas, muy agradecido. Tengo que decirles que fueron muchos más de los que yo pensaba que iba a recibir, demostrando el cariño que le han cogido a La Trinchera y el BSB, a mí, a Balbino, a todo el grupo. Así que muchísimas gracias. Vamos allá a líneas partidistas. Quiero agradecer también a la enfermera en el hospital en Long Island que escucha el BSB y que fue a saludar a mi familia y a mí. Así, eso está. Y a Evelyn, que también en el aeropuerto vino a hablar sobre cómo escucha el podcast y eso. Así que saludos. Sé que por si acaso están escuchando este episodio, no me olvidé. Y a todos los demás, siento que no me perdí mucho, Balbus. ¿Tú crees que...? Yo me acuerdo, el día que tú estábamos como que estábamos hablando con otro de nuestros escuchas y deja que se despierte. Deja que se despierte para ver de qué vamos a hablar. Porque fíjate, cuando volvemos, babo. Sí. Tú estuviste fuera y se desataron unos poderes. Entre tú y Roberto Martínez tienen a Puerto Rico agarrado bajo control. Empieza así como dice Gary, se pega la loto, uno de ustedes dos, se acabó. ¿Sabes cuándo hubo un periodo de tiempo donde yo viajaba mucho, cuando estaba en la administración, viajaba mucho a Washington, a New York. Cada 2 o 3 semanas estaba en un avión. Y me acuerdo que cada vez que yo despegaba, cuando aterrizaba, los mensajes... Y algo había salido, volaba en canto y siempre me friqueaba, pero... Tenemos un amigo que viaja mucho a Europa y pues siempre que yo voy con él pasan cosas también. O sea, yo creo que es porque Puerto Rico está frágil y pues cualquier cosita... The flapping of a butterfly's wing. Sí, le afecta el flujo de... No, estas 2 semanas han sido otro ya. Pero... Vamos a hablar de eso. Ok, han sido Troya, sin duda alguna. ¿No? Mediáticamente han sido Troya. Pero no sé quizás si es que te tengo que admitir que cuando te dicen tienes cáncer, como que no sé, hay muchas cosas que simplemente no te deja importar. Cada vez que alguien dice, ¿tú viste esto? No me importa. Coge esa actitud para muchos asuntos. Lo cual no es lo mejor profesionalmente hablando, pero... Cuando yo trato de ponerlo todo en su justa perspectiva, no estoy tratando de ver por qué todo este dilema cogió tanto fuego. Estoy pensando en eso. Estoy tratando de atarlo también a analizar el fin de esta sesión legislativa. Y el saldo de lo que se aprobó, no se aprobó, etcétera. ¿Qué significa? De lo que no se aprobó, fundamentalmente. Sí, porque la reforma de permiso no se aprobó. El tema de la reforma contributiva, pues eso se dio contra el muro y no creo que vaya a ser algo que se vuelva a despertar, aunque hay unos cuantos proyectitos que están por ahí corriendo. Sí, pero el concepto de una reforma integral está chocando con realidades fiscales. Y creo que a lo que estoy llegando a la conclusión es... Y me interesaría tu perspectiva. Yo creo que esto es más una observación de una crítica. La gente lo puede tomar como quiera. Pero yo creo que parte del issue que ha tenido la administración y que ha tenido la legislatura del PNP en lo que va de cuatrienio es que Jennifer González no corrió bajo una plataforma de una lista de reformas o de proyectos o como el símbolo de una visión ideológica de cosas que se tienen que hacer. O sea, no como Rick comparado versus Ricky o
o qué sé yo, en su momento Fortuño. O el mismo Alejandro, por ejemplo. Alejandro era como que diciendo, yo voy a correr a favor del desarrollo económico. Y empezaron No, sí, con lo del gobierno limpio, Rosselló con la modernización. Ella corrió con el lema de vamos por mal camino. Pero, Y aparentemente mucha gente está de acuerdo. Y entonces, en la general, el lema era vamos a ganarle a Bad Bunny y a Juan Dalmau. y también, pues, no, pero para ser justo, ella también decía que había que lo que había que hacer era poner lo que ya había a correr. Algo así, sí. Era sí. una combinación entre esta gente te da pánico y pues las cosas podemos manejarlas. No las están manejando bien, pero si tan solo cambiamos la gerencia de esta cosa, pues vamos a fluir. Yo creo que la única, en términos así de policy como tal, explotar a Luma. Que no fue un Que no plan fue algo, inicial. exacto. Fue una reacción a... Y poner los chavos a correr. Ese yo creo que es el término de policy. Que a la misma vez es como pues, decir, voy a hacer que llueva. O sea, porque no está totalmente dentro de tu control. Porque eso depende en gran parte de Washington. Pero puede hacer muchas represas. Así que, ¿qué pasa? No hay un principio unificador más allá de porque en el PNP todos somos estadistas, ¿verdad? No hay nada que agarrarte. Creo que también le sumas a eso que no es como que hubo un proceso amplio así de plataforma, de propuestas, que todo el mundo está corriendo bajo estas propuestas, vamos a ganar para X, Y, Z. Le sumas a eso y que tienes al presidente del Senado y a Johnny en la Cámara, que son figuras de sobrevivencia política que tienen su propia agenda y ya ellos no tienen que correr esencialmente bajo la bandera de nadie excepto la del partido. En el sentido de que nadie piensa que Tomás Rivera Chatz es presidente del Senado porque Jennifer dijo que podía ser presidente del Senado. Y por otro lado, tienen compromisos programáticos que ellos han ido adquiriendo con el pasar de las décadas, que tienen sus temitas. Y Exacto. qué sé yo, pues Johnny tiene el tema del impuesto al inventario, como lo hablamos al principio del cuatrenio, pues eso ya estaba moviéndose. Okay. En el Senado, pues misma historia, Tommy tenía sus temas, todos tienen sus temas y no necesariamente esos temas caen dentro de él. Y entonces le suma a todo eso ¿verdad? La dificultad de ser una administración en Puerto Rico bajo Trump, bajo el Imperator. ¿Y la Junta? La Junta, sí, pero yo diría más, la Junta incluso, yo creo que ha brillado por cierta... especialmente después de que votaron a los 4 miembros. Que votaron a los 6 miembros y después pues 3 volvieron por la demanda y eso. Pero la Junta, si tú notas, ha sido mucho más hands-off que en años anteriores. Excepto cuando... De hecho, el caso de la reforma contributiva es la legislatura la que trae a la Junta al relieve. A decir... Oye, la gobernadora quiere bajar los taxes demasiado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Junta, dime que no puedo. Y yo creo que ha sido más la cuestión de la imposición sobre el mundo entero que trae Trump a la mesa, o que ha traído Trump a la mesa en el último año y pico. Y yo creo que toda esa escena... y lo último que se me había olvidado es que he hecho este comentario anteriormente. La primaria del PNP del 2024 tuvo el resultado inesperado, donde la facción que perdió la primaria se quedó orgullosa de haberla perdido y la que ganó se quedó resentida de haberla ganado. Entonces, cuando hay el cambio de gobierno, se nota que hay una tensión más allá de simplemente estamos en bandos aparte, que hay una hostilidad en el porque tono. la gobernadora dice llega al poder. Pero a ellos, otra vez, creo que es producto de la forma en que se llega al poder. Uno, hablaban primero de las propuestas, del contraste y propuestas. Dos, pues ella llegó al poder diciendo que las cosas estaban mal y que pues no era un problema de ideas necesariamente. Era más un problema de ejecución. Y eso pues cuando tú llegas con un commitment de que las cosas están malas, pues tú tienes, al principio pues es natural que el gobernante nuevo diga, pues mira, lo que estaba antes, pues claramente no responden a mi visión y yo tengo que poner mi gente. Claro, el efecto de eso es exacerbar
la división existente en los niveles intermedios de administración pública. Porque, pues, votaste los jefes de agencia, pero el que estaba en el in-between se siente como que también... O sea, que cada vez que hay una primaria en el PNP se siguen atomizando los bandos. Y entonces, pues, diferentes bandos y visiones van empezando a convertirse como en clanes dentro de la tribu principal. Y pues estamos como los Montagu y los Capulets. O sea, esto es cómo uno balancea eso. Pero la alternativa a eso era simplemente dejarla en gran parte era, si no tiraban la raya, pues la alternativa probablemente era errar por el lado, siempre vas a fallar un chingo por lo para el otro, era errar por el lado y dejarlo todo igual. Exacto. En cuyo caso la crítica iba a ser, pues lo dejó pues todo ¿para igual. ¿Para qué lo cambiamos? ¿Para qué cambiamos? Exacto. O sea, pues, oye, todo esto es consecuencia natural de la forma en que, pues, un grupo relativamente pequeño de políticos formados en los años 90 ha gobernado a Puerto Rico por 16 de los últimos 20 años. En cuyo caso, pues, vas a tener gente que se conoce hace mucho tiempo, que saben chismes de uno de los otros, que tienen chismes viejos, que tienen visión, que han tenido roces, que han tenido visiones diferentes. Y pues eso tiene un efecto de como que... es más fácil empezar a pensar de que ya llevamos aquí todo este tiempo, esta parcelita es mía, esta parcelita es tuya. Pero incluso es como lo que hablaba con Gary en el último episodio de La Trinchera, que era ¿por qué de momento están de Castrofont, Abel, eso no lo entiendo. McClintock, Orlando Palga? También lo entiendo. O sea, es como si en el 2004 quiere su política de vuelta. Y es que estamos arrastrando, parece que, aparentemente, unas peleas de aquella época. Bueno, Cristian, porque cuando Alejandro Magno se murió a los 36 años y cuando Pedro Rosselló... Sí, papá, pero aquí no hay nadie aquí es Alejandro Magno y nadie aquí es los decatores, así que... Pedro Rosselló es el equivalente. O sea, Pedro Rosselló se muere de la política en el 2000 o se sale en el 2000, se retira, tienes todos estos sucesores tratando de tener control. De repente vuelve, lo cual exacerba otros chismes adicionales. Sale Santini, que también es de esa época, ¿no? Santini no corre, se quita a Santini, coge Rosselló, tumba a Pesquera, que ahora está arreglando el supertubo otra vez de vuelta. Aparentemente, sí. Entonces, de gratis. De gratis. Entonces Pesquera se queda en control, vuelve Rosselló pierde por un pelito, Rosselló quiere volver, pero uno de sus ayudantes, de sus staffers, Fortuño, le da la puñalada y le gana y lo derrota y Rosselló se va enchismado. Después vuelve el hijo de Rosselló 4 años después y le gana al secretario de justicia de Rosselló, que el hermano era ayudante de Rosselló, pero que se fue con Fortuño en la primaria del 2008. Ricky le gana. Entonces después Ricky lo saca el comisionado electoral de Rosselló como uno de los staffers. Y el que estaba, y el gobernador, que era el secretario de justicia de Rosselló, pues está casado con la hermana con la esposa de un abogado que llevaba demandas contra el Nuevo Día en la época de Rosselló. O sea, cuyo papá estaba en el comité de finanzas de Romero. O sea, que retó a Rosselló. O sea, no debería... Y claro, en el Partido Popular y en el PIB también hay, y en los negocios, en todo, en una isla de 100 por 35 y 3 millones de personas, and counting down, pues va a haber con dinámicas personales. Lo que pasa es que cuando ya tú sientes que no tienes oposición, pues la verdad es que... es como que están haciendo su mejor esfuerzo, papá. Hasta hace 2 años y pico, pues la cosa se veía bien chévere para el PNP. Pues, mano, tú puedes darte el lujo de tener una primaria. Si de repente has tenido primaria en todas las elecciones y sigues ganando, es como que... ¿qué es lo peor que puede pasar? Y entonces, pues, si no gana el mío en la gobernación, pues me voy con Tommy. Y me refugio con Tommy. Y si Tommy, me refugio con Johnny. Y si no me sale Johnny, voy donde Luisito en Bayamón. Y si no sale en Bayamón, voy a Camuy. Mira, está Miguel Romero en San Juan. Miguel Romero en San Juan. O sea, la capital. Está jugando... Sí. Como sea, en el Partido Popular, pues tuvo un efecto, creo que recíproco, pero no igual, de que el Partido Popular, al no ser capaz de ganar la gobernación, pues se convierte en un partido de tribus, pero son tribus legislativas y municipales. Entonces, pues está el grupito de los alcaldes de Josian de antes, y está el grupito de los otros alcaldes que no le gustaba Josian.
Y entonces están los legisladores que estaban con Tatito, los legisladores que eran de Dalmau y los de Aní. Y es diferentes grupitos. Y de repente vino el 2024 y tiró así como un ¡pam! Y se volaron en canto todo y quedan 10. Y te sale un líder que de repente es como que el líder y la gente que sobrevivió a ese proceso darwiniano de extinción masiva, pues de repente pues hay como que más un camino abierto para una generación diferente. Pero el PNP no ha sentido la necesidad de renovar sus cuadros de liderazgo en 20 años. Y la verdad es que pues, le ha salido. O sea, ganaron en el 2008, dieron la pela más grande de ever. De la historia, sí. Después vienen en el 2012 y pierden por un pelito después de votar gente, de subir los impuestos, casi ganan. Después en el 16 ganan otra vez. Después en el 20 votan un gobernador, que se meten, todo hay que volver a la historia, ganan otra vez. Después le mete un partido, con el PIB viene, sale a los left field diciendo los populares no, y la gente entusiasma, ¡pam! Ganan por más votos. Yo recuerdo los análisis, bueno, lo que pasa es que si sumamos el 14 con el 13 da 28, pero ese Pierluisi, Jennifer no va a sacar más de lo que Pierluisi sacó el 33, sacó 40. O sea, entonces es como que todos los coping mechanisms de la izquierda puertorriqueña empiezan a fallar y de repente era como que si Pablo no llega a haber salido no se ha metido en la candidatura ahora en la elección pasada, pues en efecto posiblemente estaríamos aquí en un uniparty system porque el Partido Popular no hubiera sobrevivido. Bueno, yo te diría, y por ahí más o menos que voy. Por lo menos no en su forma actual. Por ahí más o menos que voy. Y no sé, ¿verdad? Si se recibiría bien, pero vamos a ponerlo así. El que piense que podemos tirarnos la maroma de nuevo en el PNP, de descuartizarnos todos por 4 años y salvar el semestre la semana antes en el rally, yo creo que it's not paying. Y se levantan las manos todo el mundo. It's not paying attention. Y yo me acuerdo estar en Noti1 un día que fui allí a pasarla bien con Ramón y con Iván. O a sustituir a Ramón. Y yo me acuerdo que te traen el tema de Pablo. O sea, empiezan... no sé si me acuerdo si fue Iván o Ramón. No me acuerdo quién fue. Que empezó a hablarme de todas las cuestiones de Pablo. Y yo... Mi hermano, yo no sé. Pero el chamaco está corriendo solo. A él nadie lo critica. A él nadie lo toca. Él tiene todas las oportunidades que le dé la gana. Cuando le ponen un micrófono al frente, eso es open mic. Él va a decir lo que le dé la gana. Y nosotros... no estamos haciendo nada. ¡Ah! ¿Cómo va a ser? Porque mira, y ahí empiezan las tablitas y las cuestiones. Ganó más votos que Jennifer. Ganó más votos que Juan Dalmau. ¿Verdad? La mayoría de los electores del 2024, en número puramente hablando, ya han votado por él. Que por Jennifer misma. ¿Verdad? Así que para mí el saldo de esta sesión legislativa es que no estamos haciendo el trabajo necesario para en el 2028 pedir otro turno al bate. Y eso lo digo después llevo 2 o 3 semanas que todo el mundo PNP o estadista con quien yo hablo, lo que me preguntan es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer de nuestro partido? ¿Qué va a pasar con la estadía? ¿Cuál es el plan? Y yo francamente, mi contestación es, qué sé yo, joder, no. Porque tengo la cabeza en otro lado. Pero a mí me ha sorprendido muchísimo que ¿verdad? Me ha sorprendido muchísimo de que no veo un enfoque de cuál va a ser la marca del partido en el 2028, más allá de ofrecerle a Puerto Rico otra gran oportunidad de ver un drama. Tan genial como el que hemos vivido ahora. Como el que he vivido ahora. Porque lo de Sebastián y Francisco y todo eso... Bueno, te tengo que decir la verdad. Yo ni lo quiero comentar porque conozco tanta gente metida en el freaking drama. Y realmente es difícil tu poder... O sea, los hechos se verán en su momento, ¿no? Y nosotros la ventaja de tener un podcast semanal es que no tenemos
que por necesidad comentar Todas las noticias. sobre cosas que no conocemos el detalle personal, ¿verdad? Que no nos consta, ¿verdad? Pero tú dices eso del PNP. Yo creo que eso invita a otra reflexión de parte de los que no son PNP. El otro día vi al candidato de alcalde del PIB en Caguas decir que no había estadistas decentes. Es que eso es normal. Con Salomar, ¿verdad? Ajá. Pues está bien, yo lo leí y yo dije, mira qué interesante. El tipo cogió una pela y igual está indomable. Pero dale, lo comento. De hecho, Juan Dalmau ganó en Caguas, siendo allí. El tipo cogió una pela. O por lo menos fue casi, fue bastante cerrado. Mira, yo tengo esta reflexión. Los últimos 12 años no han sido los mejores 12 años de Puerto Rico, para ponerlo generosamente. Y no solamente por el gobierno, o sea, nos han pasado terremotos, pandemias, huracanes, qué sé yo, quiebra. O sea, Juntas. Trump 2 veces, Biden una vez. O sea, este ha sido un periodo. Tommy, Johnny, Jennifer, Ricky, Wanda. Por ahí Rosachelli, quizás, quién sabe. O sea, no sabemos. Y de repente, el PNP ha ganado 3 veces y ganó bien. Ahora, ¿cuánto por más ganó? Así que yo creo que eso debe invitar a la gente a pensar. Quizás yo creo que es claro de que el PNP no está ganando por su gran obra de gobernanza. Oh, sí. Yo creo que es momento para nosotros reflexionar si en efecto el poder electoral de la estadidad es tan grande que pues hace que el único partido que lo defienda de repente no pierda. Porque yo estoy seguro, y yo conozco muchos PNP, me crié en Moca, o sea, caramba. La gente no vota, la gente que se afila al PNP no es porque piensa, hay gente que sí, pero la mayoría no es como que, ay, es que me dieron un trabajo a mí. Ya eso se ha mitigado mucho. En gran parte es porque creen que Puerto Rico debe tener una unión permanente con Estados Unidos. Entonces, pues si tú le dices a la gente que la opción es la unión permanente versus un tipo que no está claro de lo que quiere sobre el tema de la unión permanente, que se medio opone, como Charlie, que a veces flaqueaba, o Bernier, que tú sabes, también estaba, aunque yo creo que eso ha ido un poquito cambiando, y pues, Juan Dalmau, le fue su opositor, pues ni hablar. Pues quizás la gente dice, pues hermano, gobernarán mal, pero por lo menos no nos morimos de hambre. Y yo creo que eso debe invitar a la gente a pensar, oye, quizás no basta con ser oposición al gobierno para ganar. Margaret Thatcher nunca sacó 50% del voto. Sí, pero es un sistema parlamentario. Pero en un sistema de first past the post. Ajá. O sea, Margaret Thatcher nunca Pero sacó... nadie votaba por ella, votaba por el partido. Pero lo que te quiero decir es que no hay... El hecho de que un partido no saque... Clinton nunca sacó 50% del voto. O sea, el hecho de que un partido no saque una mayoría absoluta y que te empiezas a hacer las matemáticas de que si sumas con el otro... Jeje. No significa que ese partido no ha dominado la política pública y eso tiene consecuencias. Así que yo creo que debe invitar una reflexión a considerar si de verdad el otro día es como que alguien escribe, un amigo nuestro soberanista, muy soberanista, político, ¿verdad? Practicante. Escribe algo como que yo no puedo creer que el PNP va a ganar otra vez, o sea, puede ganar otra vez, como que la gente tiene que estar cansada y es como que, loco, llevan cansados un montón de tiempo. Lo que pasa es que si la alternativa que propones es leer la nota editorial no colonial con los poderes, sin los poderes plenarios, pero con los fondos federales, pues parece que hay algo en ese tema de la estadidad que mueve a la gente a votar por el PNP. Ese algo, pues yo creo que claramente no es la calidad de toda esta cosa, es la estadidad. Yo creo que también hay una... Yo creo que subestimamos la importancia que tiene el tema ideológico. ¿Tuviste la encuesta de Jay? Esta es la última que salió. Me imagino que viste los slides estos que estaban circulando. Eliezer Molina, todo el mundo es como que Eliezer para acá, Eliezer para allá. ¿Cuáles son los...? Eliezer tiene 3% en esa encuesta. Bueno, hay un escenario donde Eliezer sale con 8. Y yo quiero saber quién es ese 4%. Que va de 3 a 8. Que dice, espera. Esto Si tú le pones a esta persona en la papeleta, yo me voy con Elo Molina. Sí. Burn it down. Ese 4% es interesante. Pero fíjate cómo, a pesar de que los partidos están muertos y qué sé yo, que siempre dicen eso,
las tres corrientes ideológicas tradicionales de Puerto Rico dominan las candidaturas porque la gente le importa por quién la visión que tenga el candidato y la posición que tenga. Y como en Puerto Rico no hay grandes debates económicos o sociales, porque al final todo el mundo, como los boxeadores que empiezan a darse golpes, cuando ven que ese es muy favorable, se abrazan, pues todos los partidos al final asumen posiciones más o menos similares, hasta el PIB, vamos, tú sabes. Es que mira, a mí yo leí la columna esta de Cox, de a los estadistas decentes. Cógele consejo a Cox, va a ganar si Chacho, gran ganador. Esa columna para mí estuvo interesante porque yo apuesto que Cox Salomar dice, bueno, es que yo conozco a varios estadistas decentes y que son muy inteligentes incluso. Claro que sí. Tú quieres poner a los estadistas brutos y turba y votarte íntegro sin pensarlo dos veces, escribe una columna diciendo, titulada A los estadistas decentes. Porque yo sí pienso que el independentismo y el soberanismo en Puerto Rico cometió el gravísimo error, que ya es hasta cierto punto irremediable, hace un tiempo de querer ser simultáneamente el ancla moral de los puertorriqueños y entonces al segundo que sales de la isla, aliarte con la escoria de la humanidad. Como por ejemplo la cartita abierta aquella en defensa del régimen castrista en Cuba, o por ejemplo cuando Cira trae a Hugo Chávez a su juramentación, o cuando Fernando Martín se abrazaba con Alarcón de Cuba, o cuando Juan y María Lourdes decidían irse a besarle las nolas a Maduro y a Chávez. Y todas esas cuestiones, oye, quizás por chavo, quizás por verdadera solidaridad ideológica, lo que sea. Pero si algo estamos bien claros de los puertorriqueños es que ese no es el bando en que queremos estar, ¿verdad? Entonces está bien interesante como quieren ser el ancla moral de todo en la isla, pero se siguen asociando con la gente más escoria que hay. Así que sí, yo creo que no es una cuestión solamente que la gente quiere una unión permanente. Es que si de opción me ofreces a alguien que no puede hablar, que solamente puede hablar ambivalentemente sobre el régimen cubano, o Venezuela, o el de Nicaragua, o cuando Rusia invade Ucrania y está en el Canal 4, como le pasó a Juan, empieza a hablar de esferas de influencia y vaina esa, entonces dice, espera, que estos son los malos de la película. Y no es por nada, pero está haciendo todo lo posible para vender el mensaje, ¿verdad? Bueno, es que cuando tú escuchas... Cuando yo estaba ayer viendo los debates del 2004, que quería... rewatching them. Eso es lo que tú haces un jueves por la noche. Sí, estaba esperando que la sesión siguiera y empecé a escucharlo. Estoy aquí, ya que estoy viendo videos y escuchando la musiquita boba del canal ese. El 10. El 10. No sé por qué me saca el 13. No, el 13 es el euro. Yo decía, mano... Bueno, para empezar, el debate que yo recordaba del 2004 era mucho más una pela de Aníbal Arrosselló de lo que era viéndolo, ¿verdad? Completo. Ajá. Claro, la gente saca el momento memeable. Pero escuché a Rubén. Primero, Rubén estaba hablando del bipartidismo desde entonces. O sea, no hay nada nuevo en esto de Juan Dalmau, es la misma vaina. Y entonces, ¿qué hablaba? Del ambiente, de que los desarrolladores eran amigos de los populares y los PNP, que habían crímenes ambientales, que había que hacer un parque de yo no sé dónde a yo no sé dónde, que Pieques ahora, que había que sacar que los populares y los PNP eran iguales porque ambos apoyaban que los puertorriqueños fueran a la guerra, que porque no aprobábamos una resolución exigiendo que Bush trajera a los soldados de Irak a Puerto Rico de nuevo, que habían muerto 20, que porque Puerto Rico necesitábamos más Vieques para sacar más a los americanos de Puerto Rico. O sea, de hecho es un eco de la frase esta del Che de 1, 2, 5 Vietnams, que querían crear más Vietnams para desangrar al imperio. Y dice, estos tipos siempre han estado en el mismo sitio. Sí. Yo creo que nosotros lo que pasa es que tratamos de
Y después del debate, es que Rubén es muy superior, tú sabes, él está hablando con una capacidad. Estaba Juan allí, no, tú sabes. Rubén, wow. Y entonces, pues, de hecho Aníbal estaba todo el tiempo, no, Rubén, cuando yo sea gobernador te voy a invitar a Fortaleza. No, yo estoy seguro que nunca lo invitó. Pero ahí tú ves, por lo menos como yo lo estaba interpretando, que realmente es el mismo alineamiento ideológico, ¿no? Ellos, sobre todo los más jóvenes en el partido independentista, pues muchos de ellos hicieron causa común por décadas ellos trataron el camino neutralista, ni Cuba ni Estados Unidos, ni Rusia ni Estados Unidos, y no les salió, y entonces decidieron pues meterse full a la actitud de alinearse con estos países latinoamericanos. De ser el axis de la resistencia. Que realmente pues son Venezuela y los aliados ideológicos y Cuba. O sea, fundamentalmente cayeron ahí. Y entonces pues tienen ahora el legado de eso y no saben cómo criticarlo. Si tú dices, pues yo hago una carta a los estadistas decentes. Pues está bien, si tú de verdad estuvieras interesado en hacer una coalición y decirle a los estadistas decentes, puedes venir acá, pues no es estadista decente que préstame el voto para la independencia, porque yo soy fino y tú no. Si de verdad te preocupa tanto la gobernanza de Puerto Rico, tú harías un partido como fue Victoria Ciudadana en su momento, que diga, mano, pues tú sabes que esta crisis es muy importante, tenemos que traer estadistas, independentistas, todo el mundo, vengan para acá. Y haces una cosa seria. Pero no, tiene que ser bajo el PIB. Porque ellos, Juan Dalmau no dice, yo voy a crear el partido de alianza, el PIB, lo apagamos las luces, se quedan allí cabildeando por la independencia, María de Lourdes y Denis allí, y Juven y Fernando Martín escriben columnas y op-eds en Claridad y en Granma. Y entonces, pues, hacemos un partido acá y acabamos la que sea. Él no hizo eso. No. Él no corrió independiente y dijo, como hizo Lugar o como hizo Sidre, que dicen, yo voy a correr independiente. No. Estos votos son para el PIB. Son para mi causa. O sea, pues tú no puedes escribir una columna y yo entiendo a Rafa Cox. O sea, yo entiendo lo que le está diciendo. Yo entiendo, el 80% de la columna lo entiendo. El problema es que la recomendación que me das es, vota por el extremo opuesto a lo que tú quieres votar, pero yo no voy a hacer ninguna concesión programática para poder que tú puedas votar por mí. No. Tú votas por mí como yo soy. Y es independencia. O un proceso cuyo único resultado es la independencia. Entonces, pues tú dices, mano, es verdad, este gobierno tú puedes señalar corrupción, entonces cuento, dale, vamos a darle skip a esa parte. Pero la deshonestidad intelectual que proponen esto es como la columna de Eudaldo. Ajá. ¿Cómo es que se llama? Baigalip, sí. Que también estaba en la misma línea que lo de Cox Salomé, aunque era diferente, porque yo creo que era de... Él fue de los que endosó a Juan Dalmau, ¿verdad? Él votó por Juan Dalmau, sí. Al final, ¿verdad? Pero era como en la línea de... está arrepentido de haber votado por el PNP. Ese es como que el tono de la columna. Y yo voy a decirte algo. Mi única queja de cómo yo voté en el 2024 es que mi marcador no tenía suficiente tinta para marcar más duro exactamente de la misma manera que voté. Tengo cero remordimiento y simplemente le tengo que recordar a todo el mundo que la opción era Juan Dalmau y 15% va a volver. Ese delta va a volver a hacer lo mismo. Porque la opción es, pues sí, mano, el chisme entre Francisco y Sebastián es un bad trip. Me apena muchísimo. Fue un desco. Ahora yo ni sé cómo diablo va a acabar esa cuestión, porque ahora aparentemente todo el mundo está referido al FEI o algo. Sí, mano, yo sobrevivo eso. La otra opción quizás tú no la sobrevives. Eso es permanente. Y ahí la decencia de la figura es irrelevante al resultado, ¿verdad? Sí, porque si tú de verdad estás considerando decir, pues yo quiero hacer una oferta de unidad nacional para atender esta crisis de corrupción, pero no es eso lo que estás diciendo.
Él no se va independiente y dice, no, pues yo voy a correr independiente como Eliezer. No. No. Él dice, yo voy a correr bajo el PIB, para que cuenten por el PIB, para yo poder ir allá a decir, eso cuenta para la independencia. Y de casualidad, después de las elecciones, Lo tenía primero un que viaje, hace, vamos a explicar aquí, a conseguir firmas. Oye, que by the way, estaba... El tipo que iba a radicar el proyecto de la independencia no apareció nunca más. A mí el Trust Project me había asegurado Eso es que así. había un proyecto de independencia Eso es a la verdad. vuelta de la esquina y ahora dice que va a incluir el ley de independencia. ¿Qué estadidad. pasó ahí con el Trust Project, Estamos mano? esperando. Delgado, tienes que contestarlo. ¿Qué pasó? Estamos preocupados por esa pregunta. Nos agobia por las noches. Mira, hoy tenemos un par de cuestiones para discutir. Nos fuimos un poquito en este banter, pero valió la pena. Vamos a discutir, vamos a empezar, vamos a coger un breakcito y cuando regresemos vamos a discutir las primarias demócratas esta semana en Nueva York. Los vaticinios se cumplieron. Los comunistas llegaron y lograron lo que pocas cosas logran. Unificaron a todos los políticos junkies de todos los partidos en Puerto Rico. No, yo creo que Sí, hay sí. dos o tres tristes. No, aquí no hay nadie triste. Bueno, el único triste es que... Bueno, que lo único cabildeo, a quien Es único que no- cabildea es Ganidia. no, bueno, la única persona que debe estar triste, que es político junkie de Puerto Rico, no ha ganado ni una sola, pero eso fue otra discusión para otro día. Pero todas las demás facciones están unidas en... Bueno, porque Nada, pero vamos con el sí, breakcito o que sea, estamos la ahora. verdad es que sí. Te tengo que dártela. Bien poca gente está triste. Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Sabemos que los códigos de vestimenta en los espacios profesionales se han puesto algo casual, pero no podemos olvidar que una imagen bien curada puede aportar a nuestro progreso profesional. Detrás de La Tigre se encuentra un selecto grupo de expertos en moda y estilo personal que te ayudarán a elaborar una imagen que cuente tu historia de éxito. Con opciones de ropa a la medida y al detalle de origen italiano para él y colecciones de Europa para ella, La Tigre es moda para una nueva generación que aprecia el valor que una imagen de progreso puede aportar a nuestras vidas. En mi caso, para mí siempre ha sido importante portar piezas a la medida de La Tigre, dadas mis comparecencias públicas y en los medios. Y ustedes que me han visto en los periódicos o en televisión, saben muy bien que mis chaquetas, mis camisas, mis pantalones y mis corbatas de La Tigre me hacen lucir muy monarca. Visiten la boutique de La Tigre, ubicada en Ciudadela, en Santurce, o síganlos en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. So back. Ahora sí. Ahora sí. Falta poco. Bueno, ya no falta nada, ya pasó. Ya pasó. Bueno, esta semana estamos grabando viernes por la tarde ya. El primer segmento lo grabamos por la mañana, pero aquí estamos grabando a las 3:48 p.m. No tenemos más renuncias por el momento. del viernes Y despido. 26. Oye, dale tiempo. 26 de junio, Anno Domini 2026. Y teníamos sobre el tapete, más allá de la suprema definición, la discusión de la primaria que estábamos reseñando en los últimos episodios del BSB, la primaria demócrata en la ciudad de Nueva York. Bueno, en realidad, en los bloques congresionales de Nueva York, que En el estado y pues allí. hay varios distritos dentro Creo que hay 20. de la ciudad. Bueno, en la ciudad hay como 10 o 12. Y ha sido bien interesante por múltiples razones. Entre ellas creo que la primaria en Nueva York ha activado una discusión en términos de lo que va a ser la temática o la plataforma demócrata ahora en el 2026, pero también mirando ya hacia el 2028. Y qué va a ser el rol de una izquierda más populista, diferentes facciones como el DSA, la ala Bernie, dentro de todo ese cuaje y esa discusión pues, es interesante desde el punto de vista ya nacional. Ahora, a un nivel mucho más prosaico, esta primaria tuvo el efecto que pocas cosas en la política puertorriqueña tiene de unificar a todos los políticos junkies.
Porque da la casualidad que la luchadora, la congresista... La galla. No, la galla es AOC. No te confundas. La luchadora, Nidia Velázquez, estaba claramente apoyando a más de un candidato, pero estaba también apoyando la persona que sería su sucesora en la silla, ya que Nidia Velázquez ha decidido retirarse. Y pues todos los que parece que Nidia apoyaban, pues perdieron aparatosamente. Y yo vi en varios grupos de WhatsApp y eso, donde estamos todos, pues, gente de diferentes facciones, ¿verdad? Estamos Barbo, estoy yo, pero hay PNP MAGA, hay hasta Victorioso, hay de todo. O sea, Está bastante unánime la opinión pública. Y la opinión de todos los políticos junkies es ¡qué bueno! Bueno, es que cuando tú... Mira, por eso es que yo digo que en Puerto Rico a veces la gente habla de que tenemos que unirnos. Hay causa. Pues hay manera de unirnos. El vieque de nuestra gente. Y es todo el mundo odiando a la misma persona. Pues, Cristian, recuerda algo. De cuando tú te la pasas tratando de decirle a los puertorriqueños qué hacer con su futuro político, ajá, y no puedes decirle ni a la gente que votó por ti qué hacer. Como diría nuestro amigo Jonathan Lebron, mucho vision y poco action. ¿Qué está pasando? ¿En dónde te caíste? Es que ella... Mira, pero continuemos. Vamos a seguir porque es que... Pues, estas cosas pasan cuando... ¿Cómo es que decía el meme? Nidia loses. I don't care about winning. I only care about Nidia losing. Sí, aquí estaba mucha gente. Bueno, vamos a los números como tal. Ajá. Porque es interesante de que esta primaria corría a través de 26 distritos congresionales en Nueva York. No en todo había primarias. Como por ejemplo... En el 16, 18, 19 y 26 no había primaria. Hakeem Jeffries en el 8 no tuvo primaria. Mix en el 5 no tuvo primaria. Y en el 4 Gillen tampoco tuvo primaria. Así que... Pero el enfoque estaba dirigido a 3 distritos particulares. El distrito 7, que es el de la luchadora, Nidia Velázquez. Estaba el distrito 10 y estaba el distrito 13, donde estaba un incumbente, Espaillat, y la persona que estaba, la retadora principal, apoyada por Mandani, era de apellido Chevalier. Ávila Chevalier. Ávila Chevalier. En el caso del distrito... de Nidia Velázquez, en el 7, Claire Valdez le ganó al que había... Antonio Reynoso. Antonio Reynoso, que era el seleccionado esencialmente por Nidia Velázquez para sustituirlo. No, Nidia quería a otras personas que fueran mujeres puertorriqueñas, pero el candidato más fuerte no manda místico. Era Reynoso y tuvo que apoyarlo a él, pero él no era su primera opción. Y entonces Lander le ganó a Goldman. Pero ese hay que sacarle un poquito del debate porque ese distrito tiene sus peculiaridades que en donde de la línea establishment Mandami no está tan clara. ¿Por qué tú dices? No, si quieres, vamos, los discutimos. Pues dale. Ok, pues hay 3 distritos que están en... O sea, yo creo que lo más importante aquí es la tablita que te envié ahorita, Cristian, donde hay una... Wikipedia, muy amistosamente, hizo una tabla por distrito congresional de todos los distritos congresionales en la ciudad de Nueva York con el resultado de la competencia entre Mandami y Cuomo. Y entonces, pues, Mandami le ganó a Cuomo como 50 y pico, 50 y tanto a 30 y tanto alto, 40. Así que, pues, pero no todos los distritos fue igual. En algunos distritos ganó Cuomo, en otros distritos ganó Mandami. Entonces, en orden de mayor a menor, el distrito donde Mandami salió mejor, y esto lo hemos hablado en otro episodio, es el 7, donde está Nidia Velázquez, que Mandami sacó 67% y Cuomo sacó 27%. O sea que Cuomo perdió casi 3-1. En el 13, que es el de Espaillat, Mandami ganó 65-31, que es más de 2-1. Entonces, en el 10º, que es donde está Dan Goldman,
fue 60-36. De ahí para abajo baja 55, que es el de OC, que no, pues, si no está en peligro. Después 53 a Richie Torres, donde Richie Torres ganó sin problema. Y los demás, pues, 52, 50, 49, 45, 39, 30. No, la Gaia AOC sacó ella sí tuvo primaria. Ella sacó 87%. Pues, lo que quiero decir con eso es de que Mamdani identifica a su equipo donde es que él es más fuerte. Los resultados electorales claramente dicen que es más fuerte en ese distrito el de Nidia, el de Adriano y el de Goldman. Ok. Pues cada de esos distritos tiene sus peculiaridades. Vamos a empezar por el de Nidia. Nidia lleva allí casi más o menos 30 años. Ella gana, ese distrito se hace mayoría hispana. De hecho, creo que ganó un incumbente que lo habían dejado sin distrito. Uh-huh. Se queda allí. Y ella más o menos ha sobrevivido sólidamente como incumbente por esos años. Pero su distrito, que antes era un distrito, o por lo menos no su distrito, donde lo que ella representa, Sí. porque los distritos van moviéndose con los censos, empezó por ser un área muy clase trabajadora, puertorriqueña, latina, etcétera, y se ha ido convirtiendo en un área mucho más gentrificada, mucho más diversa, diferente, ¿no? Uh-huh. Así que ese paréntesis ahí. Número 2, el distrito de Adriano Espaillat. Misma historia, Adriano Espaillat llega al Congreso derrotando a Charlie Rangel, que estuvo décadas en el Congreso, y tanto estuvo la piedra hasta que Espaillat tumba a Rangel en su, creo que el tercer o cuarto intento. Y Espaillat, a pesar de que es una persona que tú lo ves en la foto que es mayor, realmente lo que lleva creo que son 10 años en el Congreso, se hizo chairman del caucus hispano porque esas posiciones prácticamente creo que son 2 o 4 años que puedes estar. El punto es de que más gente sea chair. O sea, la mitad de los hispanos en el caucus hispano han sido chairman del caucus hispano porque llevan mucho tiempo en sus distritos. Van Sí. Ese hay que ponerlo en una caja separada porque es la única donde hay un incumbente que ha ganado ese distrito anteriormente y fue de hecho la más cerrada. Pero anda, me dio pela ahí también. El tercero es el distrito que representa hoy de Goldman. Goldman es judío, es uno de los herederos de la fortuna de Levi Strauss. ¿De verdad? Sí. Wow. Fue una persona de los impeachment managers de contra Trump. Es muy cercano del grupito Pelosi, como que siempre se llevaba, le daba coba. Es una persona que lo querían mucho allí en su escaño. Era considerado uno de los más o menos moderados del distrito, más o menos. Pero en ese distrito, que es donde Mamdani es el más débil de los tres que Mamdani hace el targeting, porque la gente quiere pintar esto como un movimiento súper de la izquierda que dio un golpe de estado, pero caramba, Mamdani solamente tiró 3 tipos en los 3 mejores distritos de él. Él no tiró a nadie en los próximos 2, 4, 6 distritos que vienen. Bueno, pero AOC pues, tiene su silla. Richie Torres es un súper moderado y no lo retaron. Sí. Hakeem. No, Richie Torres tuvo 2 retadores, pero Richie Torres gana con 72%. Sí, no tuvo problema. Y Hakeem, pues el retador que trató, a Mamdani no lo apoyó. O sea que Mamdani también enfatizó en los 3 distritos donde él es más fuerte. Pero, vamos por partes. En el distrito de Goldman, la última vez que él ganó ese distrito con una primaria que sacó 20 y tanto %, creo que más o menos como 30. Lander, que es el quien lo tumba, ha sido elegido a nivel de la ciudad municipal completo como controller, tiene una experiencia política, corrió para alcalde, tiene una imagen, tiene un recognition factor, que aunque Mamdani no necesariamente es el más fuerte en ese distrito, sacó 60%, salió bien, pero no es el de Nidia. Tenía un candidato fuerte contra un incumbente débil, que lleva poco tiempo, que ha ganado primarias súper fraccionadas y que pues de repente tú dices, pues yo le tiro un retador y gana. Sin hablar de que el distrito se lo han ido cambiando con las redistribuciones. Uh-huh. Así que, habiendo dado ese lay of the land, pues hablamos del distrito de Goldman. Era el más vulnerable. Lander quedó bien en la elección de alcalde. Es un tipo que nunca ha salido tan bien en su distrito. El tema de Israel, aunque Lander y Goldman ambos son judíos, Lander se distanció del gobierno de Israel hace más tiempo. Goldman ha sido más recatado en eso, así que las acusaciones de antisemitismo de parte y parte me parecen bien peculiares. Entonces, ya descartamos ese. Vamos al distrito de Nidia. Ese distrito no hay un incumbente. Nidia sale. Nidia no consigue al candidato que ella necesariamente apoya. No era su primera opción. Ella apoya a Reynoso porque, además de ser un borough president, que tiene, ¿verdad? Es como decir, el jefe de la asamblea municipal / administrador de cierta parte
de la ciudad, creo que era de Brooklyn. Reynoso, pues, es de origen dominicano, alguien que ha ayudado a Nidia en sus campañas, no era la persona que ella hubiese preferido, pero era el quien el establishment más apoyaba. Así que ella, pues, un poco se ve forzada a endosarlo, porque la amenaza mayor es que el alcalde de Nueva York recluta a una miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York, a Claire Valdez, que es mexicana, de origen mexicano, como su candidata. Nidia entendía que ella había negociado, ¿verdad? Pues las interpretaciones de estas negociaciones, pues... Sí, porque no están documentadas. El mero hecho de que existan estas negociaciones, pues debería ser un poquito de un red flag. Sí, definitivamente. Dice que Nidia había acordado de que iba a endosar a Mandami, pero que Mandami no se iba a meter en la primaria en su distrito. Para, ¿verdad? No sé cómo es la vaina. ¿Ella dijo eso o eso es cosas que se han estado diciendo en la red? No, de hecho, ella dijo que ella iba a endosar a Reynoso y que él le pidió que no lo endosara porque él estaba pensándolo y de repente ella endosa a Claire Valdez, Mandami endosa a Claire Valdez antes que ella pudiera actuar. Un chismes. Pero el punto es de que desde el punto de vista de Nidia, ella siente que le quitaron su escaño. El de su gente, el de la luchadora. El de la luchadora. Y entonces el Nidia... Pero algo bien interesante de esto, yo estaba viendo estos números, ¿verdad? Y uno piensa, pues, Nueva York, tú sabes, una ciudad de 10 millones de personas, masiva, ¿verdad? El distrito 7 de Nidia, Claire Valdez lo gana con 37,000 votos. Sí, una primaria. AOC acaba de ganar su primaria con 30,000 votos. O sea, no estamos hablando unos distritos masivos. Por eso es que un grupo relativamente pequeño de gente si se puede organizar, puede... Bueno, pero es que tú pensarías, Antonio Reynoso, te voy a leer la lista de la gente que endosaba a Antonio Reynoso, según él, ¿verdad? 32 BJ SIU. 37 District Council 37 AXMI, que es la Unión de Empleados Municipales. 1199 SIU, que esa es donde estaba Denis Rivera, si no me equivoco. Esa SIU es lo que es SPT por allá. Pero es la 1199 que era de los hospitales. No sé si era del PT. Hotel and Gaming Trades Council. New York Sur. Los Teamsters. Unite Here. Iron Workers. CCSEA. Yes. El Building and Construction Trades Council. Saludos a nuestro amigo Francisco. RWDSU. Communication Workers of America. AFL-CIO New York. New York Nurses Association. New York League of Conservation Voters. CSA. CUF Action. The Groups. Citizen Action. Stonewall Democrats. Los grupos gay. New York Progressive Action. Queens Dems. LAD Brooklyn. Tiene un arcoíris ahí. B, no sé qué es esa B. Power for Puerto Rico. No te equivoques. Entonces, el punto de esta organización es poder tener un logo. Para ponerlo en esta página. Make the Road Action. New York Communities Change. ND. No sé, ¿verdad? Hay un montón de aquí. Esto pasa como un McDonald's lugarístico. Esa M. Sí, el lugar lo hubiese comprado McDonald's. Ok, pues... Nada. El punto es de que todos estos grupos estaban endosando al candidato de la luchadora. Que, pues, obviamente cuando Mandami comete la indiscreción de siendo un alcalde del pueblo, tratar de decirle, de recomendarle a su gente por quién votar, pues el Nidia Industrial Complex entró en acción y empezaron a, que ese tipo que nos están quitando en las comunidades y nos están desplazando y la no sé qué. Bueno, tú sabes que para mí lo cómico de ya entrando en... Personal, yo voy a bailar salsa con él, Cristian. La cuestión es que para mí they're all commies. You all commies. Bueno, pero hay dos... acuérdate que son los commies de antes. O sea, The Revolution devours its young. En mi golpe facha, todos van para el pelotón. Todos. Cada logo genera carpeta. Exacto. Sí. Cada uno de... Todos. They're all commies. No hay diferencia. Lo cual me hace interesante la idea de que la retórica de personas como el Raging Cajun y otras personas en el comentarati demócrata estén alegando que aquí hubo un tipo de cambio o un tipo de golpe de parte del DSA y de una facción más de izquierda, porque Mandami entró 3 candidatos.
Cuando en, Vamos el, por dos, vamos por dos. cuando en el Partido Republicano hubo el Tea Party, Dan docenas. eran decenas y decenas de personas a través de toda la nación. O Por lo sea, menos 48, fácil. no fue... Y tumbaron un speaker y cambiaron hasta... Estaban organizados todo en Aquí contra va de un proyecto de 2 particular. a 4. Ajá. Y quizás Platner en, Por hecho, en Maine. porque ni Planner. Planner tiene un tatuaje de swastika en el pecho. O sea, he's not a DSA. Ese no sabe ni lo que está pensando. Ese está en contra de todo, en contra de ti. Lander rompió con el DSA por el tema de Israel. De hecho, la esposa del alcalde, el día que va a votación, en Instagram sube una foto, vota por Claire Valdez y por Daria Elisa y no incluye a Lander en su post de Instagram. Nada, ¿verdad? Y después dijeron que era porque Lander no le hacía falta, que él estaba ganando, qué sé yo. Pero probablemente, tú sabes. ¿La esposa de quién? ¿De Mandami? De Mandami. A ver, sale que Mandami ese anuncio para los 3. El anuncio con la bolita de... Sí, que los otros... Así que, lo de Lander, él no es DSA, es un tipo bastante establishment, by the way, que Mandami... Era controller o algo así. Sí, City Controller. Y es una persona, pues de izquierda, pero es tan de izquierda... Es más de izquierda que Goldman, pero no They're es... all communists. Entonces, pues, Mad Iglesias, por ejemplo, comenta hoy, es como que yo no me estoy rompiendo mucho la cabeza porque un tipo súper de izquierda lo cambiaron por otro tipo de súper izquierda. Pues chévere, pues quizás formen 2 o 3 líos, pero we're not talking, o sea, como que ninguno de estos tipos era alguien haciendo algo interesante. Desde el punto de vista de los comentarios, salgamos del ombligo, de mirarnos el ombligo insular. Nidia Velázquez y Adrián Espaillat no son figuras en sus caucus ¿Cómo tú vas a que decir generan eso? ideas o pensamientos, cosas novedosas. Ellos son party stalwarts que operan en el nivel, ¿verdad? De la transaccionalidad. Son gente que tiene unos cheats acumulados, que tiene unas posiciones de liderazgo. Una fue ranking member de un comité, otro chairman de un caucus. Y son power brokers en el mundito, ¿verdad? Congresional y tienen su cosita. Eso significa que tú vas para el pueblo a mandar. O sea, pasan los alcaldes. ¿Cuántos legisladores se han guayado tirándose para alcalde? Sí. Porque no es lo mismo tú tener un cierto poder en el Capitolio porque tienes cierta autoridad o reconocimiento. Y de hecho, muchos de los legisladores que se han metido alcalde, aunque ganen la primera vez, después rápido pierden porque es que son... No Y son necesariamente- funciones bien diferentes. Tú puedes ser alguien que sobresale como legislador, pero no es el mismo, no son las mismas capacidades ni las mismas funciones. Y entonces, pues, lo que iba es que ya tienes 2, ¿verdad? Tienes el caso de Goldman y Lander, que Lander tiene su propia marca y corre y gana. Y yo creo que Mamdani es quien menos, no tiene necesariamente muchísimo que ver ahí. Tienes el de Claire Valdez, que está en un escaño abierto, tiene el apoyo del alcalde. Reynoso, pues, tiene el apoyo del establishment, de los grupos tradicionales, y de repente viene alguien con los socialistas jóvenes y le pasa el rol. Así que yo creo que hay un elemento generacional más que ideológico ahí. Yo pondría más el... Hay un asunto también de gentrificación. Puedo ver algo de eso, pero también se tiene que ver mucho con la juventud. Pero entonces vamos al tercer punto. Donde se pone interesante de verdad es la única carrera donde hay un incumbente que ha ganado en ese distrito antes, que es la de Adrián Espaillat con Daria Elisa Ávila Chevalier. Adrián Espaillat es dominicano, nació allá, tiene su historia de ser refugiado y el 64. Él fue inmigrante ilegal en un momento. Y después vuelve y entra otra vez y se naturaliza. Como dije ahorita, retó a Rangel, lo tumbó a Rangel. Es una persona que se ha ganado mucho simpatía de sus colegas porque es alguien chévere. Y pues se disfrutaba. Pablo lo endosó, ¿verdad? Sí, Pablo endosó a los incumbentes. ¿Sabes? Esa es la tradición, pero los incumbentes se protegen entre ellos. En el caso de Espaillat, al haber un incumbente, pues ahí se moviliza todo el establishment demócrata a decir, no, tenemos que salvar a este tipo, no puede ser, que me lo reten. Y ahí es donde realmente se pone con más complicada la cosa, porque según Espaillat, él había acordado de él endosar a Mamdani y Mamdani le iba a endosar a él. Se habían cross-endosado, así que para la reelección en el caso de Espaillat y Mamdani para la elección alcalde. Y según Espaillat, pues rompieron la palabra. Mamdani no estaba inicialmente muy entusiasmado de tratar de tumbar a un incumbente sólido, ¿verdad? Relativamente sólido. Parece que encuestaron, parece que midieron y Daria Elisa Ávila Chevalier había sido alguien que había apoyado su campaña, una persona de 30 y pico años, todavía no ha terminado su doctorado. Bueno, ella... Como en séptimo año de doctorado. Ella y Claire son bien jóvenes y son de afuera de Nueva York. Sí. Son de Florida y de Texas las dos. Pues el caso de Daria Elisa, pues ella estaba
estudiando, creo que en Columbia, su doctorado, va como en 7º año, no ha terminado su tesis, está como que rolling in the wind. Es activista, ayudó a Mamdani en su campaña. Debió haber aparecido en ¿cuál es la serie? En Euphoria, quizás sale. No, yo creo que ella sale en el documental que está haciendo Brian de Victoria Ciudadana. Entonces, grabando en la Yupi, en sociales. Es que el mismo, o sea, el que está escuchando, ¿no? Bueno, estaban haciendo campaña allí. El que no está escuchando puede entender de lo que estamos hablando, ¿verdad? We all know that, we all have that friend. Entonces, pues ella estaba, ¿verdad? Reta a Espaillat y la campaña se puso nasty. O sea, varias personas del establishment dominicano estaban insinuando que ella no es dominicana porque Chevalier era un apellido haitiano. Y aparentemente ella en una ocasión, que by the way, me parece... No voy a decir nada. Pero, sí, déjala pasar. Pero estaban peleando porque aparentemente Darelisa Ávila Chevalier, aunque es de antepasados dominicanos, había dicho que dominicanos habían perdido la oportunidad de tener una sola isla unificada bajo el dominio de Haití, que es uno de los red lines de la gente en República Dominicana, porque República Dominicana fue invadido por Haití, ocupado militarmente. Sí, sí. Y ahí pues los haitianos no ocuparon. Qué pena que los haitianos no ocuparon República Dominicana militarmente. Ella también creo que dijo que había que nacionalizar toda la aerolínea. Bueno, ella dijo que los hombres, los latinos fetichizaban a las mujeres colonizadoras feas. Sí, ella una serie de opiniones peculiares. Te lo pongo de esta manera. Ella no es AOC. Ella no es AOC. Ella no es AOC. Yo creo que eso es bien importante. Uno puede tener sus diferencias ideológicas con AOC, pero AOC es una política. Bueno, yo creo que AOC, seria. Aquí hubo también, hay una triangulación interesante, porque AOC, donde estaba Mamdani, no estaba endosando. Donde AOC no estaba, Mamdani estaba endosando. O estaba activo. Y hay personas que entienden que eso no es señal de falta de coordinación, todo lo contrario, sino que estaban coordinando entre ellos. Porque, y es interesante porque para mucha gente ellos sí también communist. Pero dentro del mundo de DSA como tal, ella es la más sí es suspect. No, pero la ven con cierta sospecha de que incluso puede ser oposición controlada y toda esa cuestión. Bueno, AOC endosó en su carrera a la actual Attorney General de Nueva York, que fue acusada por Trump, Tish James. Tish James era y es de los oficiales electos a nivel estatal de Nueva York, es la más querida por la base izquierdosa del partido. O sea, Tish James es probablemente quien muchos de ellos hubieran preferido que se quedara de gobernador en vez de Hochul cuando salió Cuomo. Así que Tish James... ellos siendo endosarla le manda a muchas personas la señal de que ella está interesada en participar en la política fuera de su distrito y fuera de la ciudad, sino que tiene una visión más y pues, posiblemente retar a Schumer para el Senado, pero pongamos eso en el parking lot por el momento. Pues Espaillat tiene el apoyo de todo el mundo porque es el incumbente, pero tiene el problema de que Mamdani dio pela 2 y pico en su distrito. Ávila hizo una campaña, ¿verdad?, cargada por Mamdani, me disculpan las pronunciaciones. Pero mucha gente pensaba que ese era el distrito para haber un incumbente donde quizás Mamdani se iba a guayar. Y no fue así. Al principio la carrera iba más o menos cerrada, pero de repente entró el voto del día del evento y se liquidó. Y se acabó el tema. Y no fue bastante... Ganó ella bastante cómoda. Yo anticipo... Yo estoy seguro que Mamdani no estaba contando con ganar esa carrera. Yo creo que él lo hizo en gran parte por presión y para que no dijeran que solamente la estaba jugando safe. Ganó por poquito. Kudos por no meterse en cosas que no podía ganar. El tipo se enfocó en lo que podía ganar, que creo que es el punto más importante aquí. En la ciudad más ideológica y radical de las ciudades grandes de Estados Unidos, la más grande, ¿verdad?, la más poblada, donde hay una tradición socialista histórica desde Vito Marcantonio y de los años 20 para acá, por las comunidades migratorias, el anarquismo, etc. Mamdani no fue a los 10 distritos a tumbar gente. Él fue a los 3 mejores de él, donde ganó por lo menos 2-1, buscó un escaño abierto y a 2 incumbentes que los cogieron durmiendo y decidió enfocar sus recursos ahí. Y una de sus candidatas ganó por relativamente poco. Que es el chairman del Hispanic Caucus. Le aseguro que a nadie en el distrito ese le importa quién es el chairman del Caucus hispano.
Así que Entonces, que creo que es importante marcar eso porque nadie, ni de Velázquez no es una moderada, ni es una figura, ¿verdad?, que va a traer ideas o está haciendo experimentación ideológica. Ella es una oficial partidista, al igual que Espaillat, que fueron derrotados por gente mucho más joven y acá entre nos, es posible que haya un elemento de que lo de Biden y Trump y las edades de estos líderes políticos que hemos tenido por los últimos 12 años y la lentitud de la reacción de los demócratas a muchos temas, sobre todo en el caso de Schumer en Nueva York, que ha cogido golpes por eso. Creo que eso realmente es lo que está generando gran parte del ímpetu para un cambio generacional. Porque yo no creo que aquí hay grandes diferencias ideológicas. Aquí hay una generación impaciente, joven, más dispuesta a joder. Hay un solo tema donde hay una diferencia ideológica marcada y es el tema de Israel y Gaza. De hecho, yo estaba viendo muchas en YouTube, me puse a ver entrevistas de estas diferentes personas, especialmente a Valdés y a Chevalier. Nota que aparentemente, Balbus, el cambio climático se acabó. Ahora es Israel y Gaza. Nadie habla de cambio climático. Nota que... Y esto sí lo encontré bien interesante. El Green New Deal. Porque aunque ambas candidatas son... Valdés es latina, Chevalier es negra latina, ellas hablaban esencialmente dos puntos. Worker power y Gaza. Y lo repetían, y lo repetían, y lo repetían, ¿no? Como una máquina. O sea, llega un momento, o sea, parecen que son robots. Eso, el tema de worker power y eso, yo creo que eso es algo que cualquier demócrata puede alinearse. Pero el asunto de lo de Gaza, el ponerlo al frente, quizás en esta elección en particular, yo no creo que es lo mismo alrededor de todos los Estados Unidos. Y creo que sí, ahí hay una marca generacional dramática. Es generacional. Es como el nuevo Shibboleth. Es como decir, hay que parar el genocidio en Gaza. Esa es la manera que tú comunicas decir que eres una buena persona dentro de ese mundo político. Porque antes era el cambio climático. Bueno, y paréntesis, buena persona y entonces el que no esté de acuerdo contigo como defender a Israel se ha convertido en un tema tan tóxico políticamente, pues dice, pues la única razón es que el tipo está comprado, lo cual lo convierte en un tema de corrupción. Pues entonces empieza a decir, no, el tipo solamente apoya a Gaza porque lo tienen comprado AIPAC. Sí. Entonces, pues no, lo conviertes en un asunto de carácter, lo que sería un tema simbólico. Entonces, bueno, o simbólico no, es muy importante lo que está pasando allá. Es que es bien interesante porque Mandani, cuando le hablaban de temas como ese, él decía, yo estoy enfocado en Nueva York. Ahora, las personas que estaba él apoyando era ese tema y más nada, esencialmente. Y ¿verdad? Yo creo que eso también te dice por qué muchas personas en el centro derecha tienen cierto escepticismo cuando del lado progre hay una nueva cruzada que hay que pelear para salvar el mundo. Porque el segundo que se convierte en un inconveniente o hay un nuevo hot topic, tú soltaste el Green New Deal, ya eso no es necesario, y ahora es Gaza. Y justo antes de Gaza, porque en el 2020 tampoco el Green New Deal era la prioridad, había sido lo de George Floyd. Y la cuestión de systemic racism y toda esta cuestión. Y después vino la cuestión de los trans y eso. O sea, y la gente lo nota y lo comenta y le saca disgusto a este intercambio constante de cruzadas nuevas que al final del día sirven solamente, bueno, o sea, su uso cínico, porque hay gente que de verdad pues creen en estas causas. Pero los que lo usan cínicamente lo usan simplemente para cubrir su deseo de traer la utopía comunista. Bueno, es que hay y incluyen, y no sé, pues uno de lo que ha tratado de hacer el independentismo local es tratar de meter la independencia de Puerto Rico como una de estas causas en el arca de Noé de los grivances ideológicos, comparar. Por ejemplo, alguien dijo como que no, porque la gentrificación que estamos viviendo en Nueva York, a Vila Chevalier dice como que no, porque
la identificación que estamos viviendo me hace sentir como que Gaza, como que esto es lo que... Sí. Como que no, mano, Gaza está bien fuerte. O sea, como que están tumbando edificios. Ajá. Con gente adentro. Bombas, con gente adentro. O sea, tú estás como que un poquito... O sea, eso es como cuando criticamos... A veces yo critico lo de comparar el ELA con Jim Crow en el sur. Sí. Pero a la 10ª potencia. Como que, mano... Entiendo lo que quieres decir. Entiendo que hay mucha gente molesta con muchas cosas, injusticias que ven en el mundo, que entonces tratan de meterlas todas en un osterizer en el arca de Noé de los grievances para crear la omnicausa. Porque, tú sabes, todos estos grupos empiezan a empezar hasta parecerse. Antes estaba el ACLU para las Civil Liberties. Sí. Y estaba este grupo para esto. No, pero tú tienes Y que este hablar grupo para igual. esto. Ahora Porque empiezan- si no, eres mala persona. Tú tienes... Hay algo interesante que hubo en estos días. Y Gaza ahora es el portaestandarte. Ajá. En Nueva York fue el día de la parada puertorriqueña que Mandani dijo que se nos ha negado la independencia por demasiado tiempo. Me da pena. ¿Sabes por qué me da pena? Porque yo estoy seguro que Mandani no tiene perra idea de que en Puerto Rico nadie quiere la independencia. Yo estoy seguro que él está rodeado de los puertorriqueños que estén a su alrededor. Él está rodeado de personas que son progres independentistas de allá que hablan usan el lenguaje de otras causas Y lo insertan aquí. y lo insertan usan el mismo lenguaje para decirlo. Genocidio contra Puerto Rico. Cosas así, sí, vainas así. Nos desplazan. Nos desplazan. Y entonces él lo repite y nadie, no sé si alguien va donde dice, papá, mira, estos son los numeritos. Porque que yo creo que es también el ejercicio que hemos visto en otros líderes congresionales, que de momento es como que estadidad ahora. Porque ven los números, ¿verdad? Yo creo que sí hay un... En el caso de Mandani estoy seguro que es la omnicausa. Tú sabes, cómo metemos la omnicausa aquí y whatever. Creo que Puerto Rico, como hay muchos puertorriqueños allí, pues la gente que se mete en estas vainas de ser ideológico y estar metido en los establishment Dems de Nueva York, que son más simpatizantes con los temas de Puerto Rico, pues tienen eso. Y entonces, para colmo, allá en Nueva York hay una cultura de la diáspora TM que usa el tema de la independencia de Puerto Rico como virtue signaling. Yo recuerdo cuando José Serrano era independentista, Luis Gutiérrez era independentista, Nidia Velázquez. Luis Gutiérrez sí es independentista. Por eso, pero en aquella época todos los congresistas disque eran, hasta Nidia Velázquez eran como que independentistas de la boca para afuera. Pero realmente decían como que sí, independencia, pero usaban eso como una pantalla y después defendían el ELA o la estabilidad. Pero Nidia Velázquez era popular siempre. No, pero Sí, ella Nidia Velázquez no se vino a poner independentista hasta los otros días. No, pero Nidia siempre era como No, medio al distrito. Balbino no, perdóname. Balbino, ella siempre era la estaca de donde el Partido Popular amarraba la soga, claro que sí. Yo creo que allá, bueno, José Serrano era funcionalmente estadista, pero decía que era independentista, por ejemplo. A eso es lo que voy, que el independentismo sobre Puerto Rico allá es como ser los irlandeses que son pro independencia, como que era un tema romántico, una causa. Claro. No, ellos no necesariamente piensan en los efectos que eso tendría en Puerto Rico ni lo que quieran los puertorriqueños. Es una causa para su distrito. Bueno, pero lo dicen porque los puertorriqueños más activistas en esos distritos sí son independentistas. Sobre todo los más de izquierda. Sí, los bodies y toda esta gente que son la manifestación. Pero antes era que si el centro comunitario, ¿cuál es el de Chicago? Que José Delgado siempre se pasa citándolo. Ay, ya ni sé. Yo fui. Siempre hay un centro nuevo comunitario que está abogando por... Mira si hay dinero para votar en la gran nación americana. Que le pagan, o sea, que encuentran cómo financiar un centro comunitario de ideales y independentistas en Chicago. Como que va. Y en verdad está súper chulo el sitio, tengo que decirlo. Pues ha estado interesante, pero ¿qué tú crees que va a pasar en el contexto ya de moviéndonos a los midterms y la elección del 2021? Si no pasó cuando ganó AOC, que fue un terremoto. Con esto, no ¿Tú sé. crees? Yo creo que el problema va a ser si cuando gane, probablemente gane los demócratas en la Cámara, va a ser un tema de gobernanza. Si el margen es finito, pues va a tener que contar con estas personas y Dios sabe. ¿Por dónde vienen los solicitudes? Sobre todo cuando se tranquen
O sea, que no tengas un medio Tea Party thing que los demócratas han logrado exitosamente evitar por el momento, tener estas divisiones internas en el caucus. Que los republicanos han tenido, ¿cuántos? 3, 4 speakers corridos que han salido todos con el rabo entre las patas. Sí. Los republicanos están pareciendo a nosotros. Bueno, lo que le pasó a Kevin McCarthy, como le decía Trump, Mike Kevin. Lo que le pasó a Paul Ryan, que dijo como que no más. Lo que le pasó a Boehner. A Boehner, que se tuvo que prácticamente se hartó y se renunció para el carajo. Eric Cantor lo sacaron. Eric Cantor perdió en primaria. A Scalise no lo dejaron correr. Al otro que era el whip, a Tom Emmer tampoco lo dejaron correr. Lo dejaron ahí. Antes de eso, Dennis Astor, pues, acusado de pedofilia. Antes de eso, ¿cómo se llamaba este tipo? Livingston creo que era, que lo sacaron por adulterio. Gingrich, que los votaron por perder. Great human beings. Tom DeLay, que fue indicted. O sea, el peligro es de que con la salida de Pelosi, que estuvo ahí 20 y tantos años dominando y comandando, sin mucho cuestionamiento, la gente decía sí, votarle en contra y terminaba siempre consiguiendo los votos. Sí, porque tenía los mecanismos de presión formal e informal que eran efectivos en todos los grupos. Y como también era medio comunista, pues también podía. Pero lo que pasa muchas veces con estos líderes es que empiezan siendo bien de un extremo del partido, se ganan brownie points en su base con eso y de repente cuando ganan dicen como que no, yo tengo que hablar con todo el mundo, yo no puedo coger muchas causas y pues tienden a ser más establishment. Que es lo que yo creo ha pasado con AOC. O sea, yo no sé si tú recuerdas, cuando AOC ganó, ella le metió un sit-in a Lo primero Pelosi. que hizo. Lo primero que hizo fue meterse a la oficina, que es un no en la legislatura. Tuvo presión a tus colegas. Como que... Porque si empezamos con ese jueguito, pues se fue un motín allí, estilo de los 6. O sea, los legisladores tienden a ser bien respetuosos de su espacio. De su espacio porque dicen, si lo hacen a ese, me lo hacen a mí. Y creo que AOC mutó eso. Se dio cuenta y se ha convertido, estés de acuerdo o no con ella, en una figura influyente y efectiva. La galla. Sin embargo, Nidia Velázquez, pues, cogió 7 de 7, se fue 0 de 7 allá. En Puerto Rico se fue 0 de 2. Con Juan y Ana Irma. Y, mano, eso o sea, la política es un ciclo. Hay unas transiciones generacionales. Los escaños no le pertenecen a nadie, le pertenecen al pueblo. Y a veces, pues, una de las cosas más impresionantes para mí que tiene la política, yo que nunca he sido un funcionario electo, pero he vivido los últimos 15 años de mi vida rodeado de ellos, es que, mano, hay gente que su vida entera se convierten en sus posiciones electivas. Y su vida gira alrededor de eso. Ese es su único rol en la vida. Ese es su único papel. Y no tener posición electiva los convierte en personas... se van y no saben qué hacer. No saben qué hacer porque han creado su vida alrededor de ser eso. Y hay grupos de hindú... Aquí no, porque en Puerto Rico la cosa está... La piña está agria. Pero hay un montón de gente en Nueva York que vive de ser pan de Nidia, de tener acceso a Nidia. Y de Espaillat también tenía que tener su grupito. Y todo esto nosotros hemos visto las propuestas. Cobran caro. Cobran caro, como 75,000 estacas al mes. Y ese tú dices... Ese loguito estaba ahí también. Ese loguito estaba ahí. Y yo entiendo, ¿verdad? Cada cual hace su trabajo. Pero... la historia es impecable, esto es cíclico. Igual que hemos hablado del desgaste que tiene el PNP o el Partido Popular. Yo creo que hay un elemento de... no niego que hay algo cíclico en todo este asunto, pero en la época de Trump, si algo hemos aprendido es que existe una nueva economía de atención. Y entonces, figuras que son firebrands, si no hacen la transición que claramente ha hecho AOC, pues se queman. Se convierten en Marjorie Taylor Greene. Exacto. Eso no significa que justo antes de eso tengan leverage. Tienen leverage. Y eso yo creo que va a ser algo más. Yo pienso que esta vida Chevalier no va a durar mucho. Pero la Claudia Valdés está... Sí, se llega. Tiene potencial.
Pues Balbus, vamos con un break y regresamos ahora para seguir con el episodio. O el petróleo. El petróleo. Señores, este año empieza donde el lujo se siente diferente. Empieza en San Juan Lincoln en la avenida Kennedy. Allí descubrirán la presencia imponente de la Navigator, la elegancia dinámica de la Aviator, la sofisticación refinada de la Corsair y el diseño moderno de la Nautilus. Dar el paso al lujo exquisito que ofrece San Juan Lincoln es más fácil ahora. Puedes adquirir tu Lincoln con un porcentaje de interés de 2.99% APR. Visita San Juan Lincoln en la avenida Kennedy en San Juan y explora lo que una SUV de lujo debe ser. Su equipo está listo para ofrecerles una experiencia inigualable. Para más información u orientación, llamen al 787-331-5023. 787-331-5023. San Juan Lincoln es auspiciador de este programa. So back. Oye, tengo que decir que ese anuncio, de verdad que el señor provee. Porque ahorita estábamos hablando, ¿verdad? En el banter inicial sobre los temas de los estadistas decentes versus los indecentes. Y vimos en Twitter, parece que no sé si ustedes los que en la audiencia saben quién es el Tony. Él tiene un podcast bien chévere, pero es más dirigido a cuestiones de música, farándula, arte, pero también tiene su material político y creo que incluso fue de los podcasts que Juan Dalmau visitó en el podcast tour de la campaña del 2024. Y creo que en este podcast fue donde Bad Bunny también empezó a sacar la canción. Exacto. Creo que fue con el sí. Tony. Pues nada, Juan Dalmau volvió a donde el Tony a tener y el Tony hizo la pregunta que todos queríamos saber. Que todo el mundo quisiera. Que todo el mundo dice, ¿por qué no simplemente... Y lo discutimos aquí en episodios de esa época. Decíamos, ¿por qué él no simplemente dice Fidel Castro soquea, Maduro horrible y yo soy independiente pero no quiero nada que ver con ello? Pues, sí, para complacer a los independentistas de derecha. Pues el Tony nos resolvió la interrogante y queremos ponerle un clip. Producción, por favor, es 3 minutos. Así que déjame ponerlo aquí. Pero lee el tweet primero. Sí, pero tengo que darle play primero. Pues. Hay un tweet que le sigue de por vida, que cuando Fidel Castro muere. Así es. Y el tweet dice, Fidel Castro fue un leal e invencible seguidor de Bolívar y Martí. Pues cuéntame, de Fidel Castro, que es una figura... Pero lee el tweet completo, porque él lo corta ahí. Dice... Fidel Castro fue un leal e invencible seguidor de Bolívar y Martí en su insobornable y consecuente lucha por la independencia. Independencia. Se me fue. Lo estoy dañando. Sorry, Balbo. No puedo. Es que está tapado por el video. Pero él es una comunicación. Yo lo tengo por aquí. Yo tengo un screenshot que saqué. Tú siempre tienes el screenshot. ¿Te que lo sacas? Sí, claro. Porque es que cada vez que me cae bien, digo, espérate, pero es que este tipo no es... Cada vez que me recuerdes, espérate, dame no olvidarme de eso. Bueno, en lo que tú encuentras el tweet. Y aquí está. Aquí. Una fotito de Fidel mandando un beso. No se equivoquen. Fidel mandando un besito. Ok. O sea, tampoco es una foto neutral. No es un comentario. Ajá. Fidel Castro fue un leal e invencible seguidor de Bolívar y Martí en su insobornable y consecuente lucha por la independencia de nuestra América, no solamente de Puerto Rico, de nuestra América, o sea, incluyendo Cuba, ¿no? Y de Puerto Rico. Ni un paso atrás, ni para tomar impulso. O sea, no es como que el Tony ahí le corta porque lo que él está diciendo es, pero realmente la parte importante es lo que viene después, no Bueno, vamos a seguir escuchando al Tony. De Bolívar y Martí. Pues cuéntame, de Fidel Castro, que es una figura tan controversial y más en Puerto Rico. En ese texto que leíste, yo en ningún momento dije nada relacionado al tema, ni de sus políticas, ni del comunismo, ni de nada. Primero porque no soy comunista, pero sí reconocí que hubo una tradición desde el siglo XIX, y esto invito a quienes nos estén viendo, desde el siglo XIX, con Ramón Emeterio Betance, José Martí, que era el líder, era el Betance
de Cuba, siempre ha habido una hermandad de defender la independencia de Puerto Rico. Y así que en ese aspecto, ese proceso siempre fueron firmes en defender la independencia de Puerto Rico. Si Hitler apoyaba la independencia de Puerto Rico, bueno, pues por lo menos hay que elogiarle eso. Sí. Si Mao Zedong apoyaba la independencia de Puerto Rico. Es verdad. Y Stalin. Sí, no, ya mismo mandó un comunicado diciendo lamentable sensible pérdida de Joseph Stalin. Nota luctuosa. Bueno, probablemente lo hicieron en los 50. ¿No? Pero no, porque tú sabes. Sigue, pero sigue. Sigue, déjame seguir. Producción. Rico. Aun cuando si no lo hacían, se podían ganar algún aplauso momentáneo o se podían buscar acomodos. ¿De quién? Y de ahí es que surge ese mensaje. Espera. Cuéntame. ¿Qué acomodos? ¿Qué acomodos le iban a la Cuba? Por no celebrar. Por dejar de hablar del tema de Puerto Rico. Wow. Si de repente Estados Unidos, todo el mundo va a decir, these people are not talking about Puerto Rico's independence. Embargo off. Sí, embargo off. Sincero, Juan. Creo que no saber contestar la pregunta, y te lo digo con todo respeto, en el sentido, ¿qué es lo que tú crees? Es lo que causa que muchas personas no voten. Ahora, abiertamente lo digo, yo detesto lo que fue el gobierno de Maduro, que fue una mala persona y que es una persona que el gobierno, evidentemente, hay corrupción. Fidel Castro, me sé la historia de memoria también, y Fidel Castro terminó siendo un corrupto también. El primer líder político en Puerto Rico que luego de las elecciones de octubre del 2024 impugnó ese resultado electoral. Octubre. Eso no es verdad. Escucha lo que dice, si octubre, empezar no fue en octubre. Pero eso no es verdad. Él invocó al Papa, ¿te acuerdas? Él fue que dijo que trajeran al Papa. Ajá, de que había que ser Él nunca dijo que él se la robó. Él no dijo que hubo pillería. Nunca, jamás, al contrario. Hizo una exigencia pública para que se hiciera la transparencia, que todo fuera conducente a una salida diplomática para unas nuevas elecciones. Fui yo, antes que PNP y Populares. Él no habló de nuevas elecciones. Yo me acuerdo, nosotros lo discutimos en el podcast. Hay clips de nosotros hablando del tema. Él lo que decía era que no iba a meterse. Pero incluso, ¿y por qué en el 2018 que se tumbó esas elecciones? Tampoco. No fue que él no fue, es que María de Lourdes estaba entonces en tarima hablando de la unión cívico-militar. Que los talking points de ellos, ¿no? De Nicolás Maduro, ¿verdad? Así que, vamos a ver. Eso poco importó, porque ya el PNP tenía un montaje de que no importa lo que yo dijera. Un montaje. Yo estaba cogido de manos con Maduro, cuando realmente no es cierto. Pero fácil es decir, mira, Maduro fue una mierda de gobernador, de presidente, y Fidel Castro al final también fue un corrupto. ¿Por qué no puedes, por ejemplo, por qué no puedes decir eso así? Yo no puedo decir eso así porque mi responsabilidad como líder político no puede ser. Mi responsabilidad primaria es como puertorriqueño con Puerto Rico. Dejar puertas abiertas diplomáticamente para esos diálogos, no hay problema alguno. Pero voy más lejos. Si lo dijera, no me lo creerían. Porque es parte del montaje, no me lo creería Jennifer y compañía y la Comay y lo que fuera. Pero te voy a decir más. No tiene que ver tampoco con el tema del PIB. Porque cuando Rusia, en el apogeo de la Guerra Fría, invade Afganistán, el PIB condenó a Rusia porque eso era un acto imperialista. Pues no condenó a Rusia cuando invadió Ucrania hace 5 años él. Espérate, influencia. Pero Rubén Berrío hace 50 años criticó una vez a Rusia y ya se acabó, no hay que hablar más del tema. Una vez criticó Rubén a Rusia y se acabó. Mano, de verdad que hay que dársela. Hay que dársela. Pero de verdad que me alegro por el Tony. Hey. Porque sabes que la verdad también es... como el Tony no es político, sí. Un político, una figura, o sea, no es como tú y yo que estamos marcados, que tenemos la cicatriz. No. Él está diciendo y tú escuchas la honestidad. Loco, porque no simplemente dices que estos tipos fueron unos puercos. No, porque yo tengo una lealtad más elevada. La independencia es tan importante para mí que pues no puedo hablar de mal de nadie que hable de independencia. Si viene Hitler, Mao Zedong, Pol Pot, John Kim Jong-il. Es más, ¿tú sabes qué? ¿Tú quieres un aplauso fácil? Hablando de aplauso fácil, habla bien de la independencia de Puerto Rico.
Juan Dalmau llega a tu país y te endosa. Aplauso fácil. Acomodo con Juan Dalmau. Víctor Orbán ha apoyado la independencia de Puerto Rico. El Víctor Orbán es un consecuente defensor de la soberanía húngara así frente a la mismo opresión internacionalista Y de la Unión Europea. Sí. Y del woke, y de los globalistas woke. Claro. Pero Mercosur, cuando Chávez creó la coalición esa de la moneda latinoamericana, esa era buena. Es más, Esa era nos buena. perdimos de algo, Cristian. Cuando no pedimos la independencia en su momento, si hubiésemos votado por Rubén Berrío en el 2004, Si tan solo. seríamos parte de eso y hubiésemos petróleo gratis por 4 años. Después venía María y nos partía por el medio, pero hubiésemos tenido petróleo como Cuba por un tiempito. Y Cuba se le daba a Cuba que hay 12 millones de personas que le den a Puerto Rico que hay 3, no es nada. Donde comen 4, comen 5. Mira, vamos a coger la cuestión un poquito más serio. No, pero es que esto no es serio. Es que esto estaba brutal. Es que cuando yo vi tú me decías este video y dices, tenemos que hablar. Pero qué enredo se ha dado ese pobre hombre. O sea, yo cada vez me Y para convenzo... colmo, Fidel Castro está muerto. Pues Raúl está vivo, está tomando nota. Está todo... bueno. ¿Te acuerdas el comunicado que le escribieron en la Cancillería Sí. cubana que ellos publicaron? Mira, Fidel Castro está muerto. Raúl está cerca. Un hombre de 90 y pico de años. No puede faltar tanto. Maduro y su esposa Están presos. están cogiendo frío. Delcy en los una traicionó. cárcel. Y ni en ese instante puede decir, sí, hermano, yo no hubiese hecho las cosas de esa manera. Pero es que no puede decirlo, Cristian, porque si lo dice, nadie le va a creer. Ese es el obstáculo. Eso está... O sea, pero por otra parte, ya que ellos dan los aplausos fáciles y los acomodos razonables, ¿verdad? Si Trump mañana dijera Puerto Rico debería ser independiente, se vayan para el infierno, eso significa que Juan Dalmau va a dejar de criticar a Trump porque puede ser un potencial aliado para la independencia. O sea, cuando nosotros decimos y repetimos tantas veces que estos tipos están obsesionados con la independencia y que todo es una tramoya para cogerte de bobo, para que tú votes por ellos, para después decir, independencia. Eso me recuerda el chiste del Álvarez de Yo lo he hecho demasiadas veces, no puedo pero decir. no lo he hecho en el podcast. ¿El de Cuba? No. Ah. Que pues, este hombre estaba escondiéndose, lo estaban buscando, era prófugo, y se esconde en un monasterio de monjas, ¿no? Y entonces pues se disfraza de monja, tiene que vivir entre las monjas. Entonces pues la madre superiora como que se entera que hay un hombre ahí, entonces pone a todas las monjas en fila. Se va caminando y dice, Sor Inés, levántese la falda. Mujer, ¿ok? Sor Juana, papá. Entonces, cuando va llegando el tipo dice, ¡Surprise! Pues así está este hombre con la independencia. Es surprise. No. Es que vamos a hacer un proceso. Hey. Con una asamblea. Es un proceso democrático. Genuinamente democrático. Donde el resultado va a ser lo que yo quiero. Lo que hay determine que es la única vía. Y la constituyente para declarar la República Bolivariana de Puerto Rico o la Martiana, porque si está tan cubano ahora. Pero entonces, ahí es que tú te das cuenta de que este tipo, con tal de lograr su objetivo de la independencia, vende su conciencia. Pues no tiene ningún temor a criticar a todos los líderes mundiales que se le ponen de frente. Excepto, mira qué cosa, a Castro y a Chávez y a Maduro y a Díaz-Canel. Mira qué cosa. Yo nunca estaba, me acusan de estar de mano cogida con Maduro. My friend estaba Rubén Berrío agajado de brazos con Chávez los otros días y con Maduro también. O sea, Rubén Berrío fue nombrado por uno de estos países para que fuera... Nicaragua, que también es de ese mismo grupo, para que sea su representante diplomático. Rubén Berrío, Juan estuvo allí metido en el programa de televisión y todo. ¿Te acuerdas? Con el señor con el parcho de ojo y todo. Pero si la cosa esta de mano... Y pidiendo que Estados Unidos se fuera a Puerto Rico. La cosa esta de mano fuera de Cuba, que, by the way, es el mismo grupo que tuvieron que desmantelar porque Lee Harvey Oswald era miembro de ese grupo cuando mató a Kennedy. Uh-huh. Juan ha hecho cosas con ellos también. O sea, yo no puedo entender cómo... Olvídate de Fidel Castro. Está bien, pues porque Juan Dalmau tiene un poder mágico. Donde todo lo bueno que él pudiera hacer, lo puede hacer, pero todo lo malo que pudiera hacer, nadie lo va a dejar. Porque no lo van a dejar. Solamente puede hacer lo bueno. A mí me opina el Tony. Pero, mano, ¿sabes qué? Es tan obvio que te quiere coger. Porque él dice, yo no te voy a decir eso porque yo no lo creo, pero después viene para darte la impresión de que realmente secretamente él lo piensa, pero no lo va a decir. Pero es que si lo dijera, no me van a creer. Pero es que no lo has dicho.
Eso no es un montaje. O sea, él está diciendo, no, que eso es un montaje. Pero si está leyendo tus palabras. Está leyendo tus palabras. ¿Te imaginas que... Tu fotito dando un beso, Fidel tirando un beso. pero o sea, porque él no puso una foto. O sea, él pudo haber puesto... Espérate, no. Él pudo haber puesto una foto de Fidel con Rubén Berrío o con Maribra o con cualquier persona que no fuera esa. Pudiera haber hecho una foto con cualquier persona para hacer una cosa formal. Pero no, él pone una foto de Fidel tirando un besito. O sea, está tratando constantemente de hacerlo parecer como que es una razón de Estado y el papi, qué sé yo. Mano, tú eres fan de Fidel. Yo iba a decir que me puedo imaginar el Tony diciendo, caballo, pero no siempre te lo puedes decir y ya. O sea, ¿de qué tú hablas? Hoy en día Pues si ellos le escriben los comunicados en la Cancillería cubana, chicos, estos tipos están entregados. Igual creo que hubiese sido mucho más efectivo si decían, no, es que yo de verdad creo que el tipo era un puerco. Mano, una pena que nadie me cree, porque lo he dicho un montón de veces. No, es que no lo puedo decir porque no me van a creer. No. Y es un montaje. Te enseñan un tweet que tú dijiste, un post tuyo. Ese tweet lo escribió Jennifer González. Y la Comay. Y la Comay. Me hackearon versión Dios. Esa foto la escogió la vieja changa. Pero acuérdate que Juan diría, es que de todo se regresa menos del ridículo. Ese tweet lo escribimos en el chat. Eso es un truco de Coy. ¿El falocrático? No. Ah, ok. Bueno. Pero yo estoy impactado. Porque yo veo eso y yo digo, mano, Ya, vamos a ponernos él serios, él tiene un problema de credibilidad. La gente no le cree sus cosas. Ya él no tiene un problema de credibilidad. Bueno, él no tiene credibilidad. En ese tema no la tiene, punto. O sea, Pero es que cuando tú empiezas a esconder quién tú eres a ese nivel, que tienes que decir, ¿por qué no dices tal cosa? Y dices, no la voy a decir, pero si la dijera nadie me creería. Pues, ¿por qué no? ¿Cómo estás tan seguro que nadie te cree? yo le creería si lo dijera. Yo también le creería. Claro que le creería. De hecho, me sentiría muy tranquilo. De hecho, diría, es una aseveración tan contra su propio interés internamente en su movimiento. que exacto, que le creería. Pero ese tipo está completamente secuestrado por los comunistas de los tres peludos viejos locos estos que le dicen... No sé si Fidel, no sé si es eso, pero yo creo que simplemente yo tengo mi teoría de que hay una historia de redes de apoyo, otra cuestión, de cuando tú sabes, eran 3%, que de momento... Mira, yo siempre... De momento cuando you became a player, pues comes back to bite you. Voy a hacer aquí una confesión contra interés. Yo en mi vida de joven, qué sé yo, siempre sentí mucha simpatía por el pueblo cubano. Tengo familiares cubanos. Siempre sentía que aunque el régimen de Fidel era una cosa, ¿verdad?, bastante repugnante. Sí, porque yo no soy de los que pensó, por ejemplo, como yo tenía amigos que los quiero mucho que me decían como que no, porque es que en Cuba hay democracia, porque mira, no hay democracia aquí, que compran votos y usan el dinero. Allá hay una democracia participativa. Eso yo nunca me lo compré. Yo me lo compré hasta que, gracias a Dios. Yo nunca, yo me di cuenta rápido como que eso a mí no me cuadra. Porque qué casualidad que, ¿sabes? Siempre que tiran los dados salen doble 6. Ups. Pero dejando eso a un lado, ¿verdad? Yo creo que mucho de mi vida yo decía, oye, pero deberían eliminar el embargo porque yo creo que es como que le están dando una excusa al régimen. Yo tengo mis puntitos así. Eso yo lo puedo entender. Uh-huh. Y también puedo entender que gente en un momento de vida decía, pues gente que en la Guerra Fría, en ese contexto, pues tuvieron su romanticismo con la revolución, pues el régimen de Batista. Eso yo hasta lo entendía. Pasan los años, pasan las décadas, siguen allí. China mismo dijo como que, amado, yo no puedo hablar con ustedes, ¿sabes? Como que están al garete, tienen que salir, no pueden seguir así, a ellos no les importa. Vi lo que pasó cuando fue Obama, cuando Alejandro abrió la oficina comercial allí, toda esta vaina, que me parecía un paso, pues mira, vamos a ver si de esa forma... Mano, le hemos dado todos los chances del mundo a esta gente y siguen hundiendo a su país. Cada vez hay más cubanos fuera. O sea... Si tú dices, pues oye, yo
yo puedo entender que tú tuvieras tu romanticismo. Es más, hasta puedes decirlo así. Oye, yo he respetado mucho la lucha que Castro dio por la independencia de Puerto Rico, pero claramente lo que dice el Tony le está diciendo, pero ¿por qué no lo dices así? Mira, tú puedes decirlo. No, puedes hacer la distinción. No. Y si lo dijera, no me creerían. O sea, añádele eso, que tiene aliados en la prensa que le cubran todas estas cosas. O sea, aquí hemos discutido, por ejemplo, el reportaje donde decía que Cuba le iba mejor que a Puerto Rico económicamente. Hemos discutido aquí que Cuba, el reportaje no lo hemos discutido hace unos días, de que Cuba ahora no abandonaba su lucha por nuestra libertad. O sea, es como que, mano, no hay otros aliados, no tienen más aliados, no pueden convencer a la gente de que esto es bueno y tienen que recurrir a que un gobierno de un país que está colapsado. Desafortunadamente para ellos, yo te diría que, y en referencia a lo que estábamos hablando al principio del episodio, de cómo el 2028, si las cosas siguen como van, o sea, que piense que va a haber aquí una segunda película como el 2024 o el 2020, pues del lado mío del espectro, pues get ready, guys. Pónganse a ahorrar. Porque yo pienso que en el 2024 a la alianza le hizo un efecto negativo, no te voy a decir exorbitante, pero medible. Lo que pasó en Venezuela con Maduro y Corina y toda esta Les cuestión. impidió crecer más allá del grupo de gente que había votado por Victoria y por... Y yo creo que simple y sencillamente ese asunto ya... O sea, no va a volver a pasar lo que pasó en Mi decisión está tomada. Ninguna persona que hable bien de Castro y de Maduro y Chávez cuenta con mi voto. O sea, punto. O sea, nunca. Porque es que el que cree eso no está... o sea, esta gente critican a todo el mundo. A Jennifer, a Tony, a Jennifer, Sí, a Pablo. no hay diplomacia. La diplomacia solamente aplica en el caso de 3 países. Nicaragua, Cuba y Venezuela. En el resto de los demás países... Oye, y yo entiendo que si tú eres presidente de un país soberano, tú tengas una política de no criticar otros jefes de Estado porque tú tienes... Que bregar con ellos. Bregar con ellos. Adivina que no somos ahora mismo. Un país soberano. Oh, y o sea, ese smokescreen diplomático. Y la persona que te pudiera dar la independencia, entre comillas, que dice que ustedes están en conversaciones con él, te pasa insultándolo cada rato. O sea, y no estoy diciendo que está bien o mal, que estemos de acuerdo o no con la crítica que él hace a Trump. Es que el que tiene jurisdicción sobre ti no tiene ningún temor a criticarlo, pero estos tipos que... Ninguno tiene que ver... Ninguno te puede resolver el problema. Nada. Yo creo que that horse is dead, Balbo. Vamos a movernos al próximo tema. Surprise. El próximo tema tiene que ir con Cuba. Y es una decisión que es una decisión que se aprobó, es una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos del 23 de junio del 2026. En el caso ExxonMobil versus Corporación Cimex S.A. Cuba et al. Eso tiene que ver con el Betances cubano. El Martí de acá. El Martí de Puerto Rico. Y es un caso bien interesante. O sea, que si Fidel es Martí es Betances... Pues, déjalo ir, Dios mío. Ok. Vamos a darle la película. Y porque esto es interesante. Obviamente, después de que Castro llega al poder en Cuba y establece su régimen, en el 1960... dicho régimen expropia y nacionaliza un montón de negocios y operaciones y propiedades industriales y comerciales, entre ellas propiedades de refinerías de petróleo de Exxon. ¿Qué pasa? En la tradición, ¿verdad? En el derecho internacional público, incluso también en el common law, o en el derecho consuetudinario de casi todos los países, hay unas reglas no escritas que establecen que tanto el soberano local goza de una inmunidad, a menos que la releve o la renuncie, y también le reconoce algo similar
a los soberanos externos. Por ejemplo, en Puerto Rico, para tú poder demandar al gobierno, tienes que usar la ley de reclamaciones contra el Estado, donde el Estado te autoriza a demandarlo hasta una cuantía. No Y- puedes mandar esa cuantía. ¿Qué pasa? En el caso de Cuba, en 1996, Luego de derribar el hermano al rescate, que es por lo cual acusan a Raúl Castro criminalmente. exacto, recientemente Sí, sí. se aprueba el Helms-Burton Act. Todavía en el 2026 estaba hablando de Jesse Helms. En el 1996 se aprueba el Helms-Burton Act. Y el Helms-Burton Act esencialmente dice, bueno, existe la regla de la inmunidad soberana y en Estados Unidos Está existe codificada. una ley que la codifica. Porque antes era ad hoc. Antes era Common el law. Estado se mete. Era tradición. Aquí hay inmunidad, en esto no. Después el Congreso lo codifica de una forma bastante coherente, diría yo. Entonces el Helms-Burton Act dice, bueno, en el caso de Cuba, nacarile. Si tú eres una persona, entiéndase, una corporación o un individuo, etcétera, que fue víctima de estas expropiaciones o de alguna actuación del régimen cubano o de sus proxies o de su alter ego, Con las corporaciones. tú puedes demandar al gobierno cubano en los tribunales de Estados Unidos y llevar el caso. ¿Y por qué esto es importante? Porque... Y eso podía estar sujeto al presidente. sí, pero antes de llegar al presidente. Porque eso es importante, porque ciertamente el gobierno, nadie piensa que si tú le ganas una sentencia en el distrito de Florida federal al gobierno cubano, tú vas a coger eso, montarte en un avión, llegar a Cuba y empezar Registro de la propiedad, sí, Ajá. Ahora bien, pues el gobierno cubano, como muchos otros gobiernos, tienen operaciones y bienes en otros países. ¿Y qué pasa? Esos otros países, casi todos, reconocen la efectividad de una sentencia del Tribunal Federal de los Estados Unidos. Sí, un exequatur. Y ahí entonces se ponen los huevos a peseta. ¿Qué pasa? Esa misma ley decía que aunque autorizaba esa acción legal, los presidentes, en reconocimiento de su tradicional rol en la diplomacia de los Estados Unidos, podía paralizar esas demandas por razones Estado. de relaciones internacionales y de Estado. Y en efecto, Clinton, George Bush hijo, Obama, todos habían paralizado esas demandas hasta que llegó Imperator Trump. Imperator Trump dijo, métanle mano. Y Exxon demandó pidiendo su refinería. Entonces... $1 billón al año. ¿Cómo? $1 billón al año. Entonces... Exxon está brutal. Es de mis compañías más admiradas desde el punto de vista de los ruthless que son. sí, no, Exxon es... No perdonan. Y han hecho unas cosas ambientales en Sí, África o sea, que son... no tienen miedo. O sea, lo digo cínicamente. Sí. Están descarados. O sea, Entonces, el gobierno cubano, cuando recibe la demanda, dice... ¿Qué diablo tú haces? Yo soy soberano. Así que yo soy por la inmune. ley general. Por la ley general y por, ¿verdad? Principios de derecho internacional. Y el Tribunal de Distrito Federal Que es el mismo juez que le tocó el caso de Google de antitrust. está de acuerdo con Cuba y creo que en el apelativo también. Creo que fue split, pero sí. Y llegó al Supremo. Y entonces, el argumento en instancia, además de lo que estás diciendo es... Bueno, vamos a hablar aquí en términos de derecho. Estos son conceptos de derecho básicos, ¿verdad? Que aplican, no digo básicos, dejan sencillos, básicos que aplican en prácticamente todos los sentidos. El argumento del gobierno cubano es, hay una ley general, que es la ley de Sovereign Immunity, que me da inmunidad a mí. Y la forma en que está redactado Helms-Burton no explícitamente permite o libera la inmunidad soberana en este tipo de litigación. Así que hay un argumento de interpretación jurídica involucrada del choque entre las leyes. El argumento de Exxon es, no, a mí no me importa, no entremos en el detalle de qué oración falta o qué cláusula falta. Hay una ley especial que permite la demanda que va por encima de la ley general. Y pues ese argumento
del gobierno cubano, pero básicamente de los alter egos del gobierno cubano en este caso, es un argumento que a mi juicio tú lees el estatuto y una persona razonable pudiera llegar a esa conclusión, pero no me parece que es un open and shut case. No es algo... Se presta para interpretación y es lo que ocurre en el tribunal. Y entonces la decisión, en resumidas cuentas, el Tribunal Supremo decide que en efecto el Helms-Burton le renunció a Cuba la inmunidad soberana en las cortes de los Estados Sobre Unidos este tipo de litigio. para este tipo de litigio. La minoría diciente, que son los 3 demócratas, los nombrados por los demócratas, bajo el concepto, no niegan que el Congreso, no lo planteen, pero no es que nieguen que el Congreso tiene la autoridad de hacerlo, sino que dicen que el Congreso, según redactada la ley, no lo hizo. A mí me parece muy interesante que la opinión de la mayoría enfatiza mucho el concepto de que un Congreso no puede obligar a otro Congreso. A eso iba, para darle un trigger a los popularums que escuchan el podcast. Primero, una de las decisiones que cita constantemente el tribunal en esta decisión es la decisión en el caso de la Junta de Supervisión Fiscal contra el CPI, donde el Tribunal Supremo determina que la Junta sí gozaba con cierta inmunidad soberana, que también tenía la opinión de Thomas diciendo, pero esta gente no tiene soberanía porque estamos reconociéndolo esto. Así que es interesante, ¿verdad?, que una decisión de la Junta en Puerto Rico se utiliza para clavarse al gobierno cubano. Y entonces, la decisión dice, time did not stop in 1976 when Congress enacted the Foreign Sovereign Immunity Act, and one Congress cannot bind another, meaning that a later Congress always may repeal or modify an old law or enact a new law that is exempt from the old law. In 1996, when Congress passed the Helms-Burton Act, Congress was free to directly abrogate the foreign sovereign immunity of Cuban agencies and instrumentalities, thereby overriding FSAIA. Paréntesis. O sea que el Tribunal Supremo ahí está diciendo que no solamente es el Congreso soberano, sino que su soberanía se extiende a poder privar a otras naciones retroactivamente de su soberanía. Ajá. De su inmunidad soberana. Bueno, la inmunidad soberana es uno de los atributos de la soberanía. Y ahí yo llego a la conclusión innegable de que todos somos territorios no incorporados, excepto China y India. Cuidado. Pero qué interesante, porque hablamos de eso, quizás no lo discutimos sustantivamente, hablamos de que era interesante. Fundamentalmente lo que el Tribunal Supremo está diciendo ahí es, aun si tú tuvieras soberanía internacional, un Congreso no puede obligar al próximo a respetar tu soberanía internacional. O sea, el Congreso mañana puede decir Puerto Rico es independiente, fine, son soberanos, están allá. Pero yo llegué a este acuerdo contigo y te lo revoco mañana y no puedes hacer nada al respecto. En efecto. Y no solamente no puedo hacer nada al respecto, es que puedo hacerlo retroactivamente. Ajá. Que es la parte que es más, para mí, agresiva. Sí, porque si tú apruebas una ley en 96, pero las acciones son que de llevar... 59. Del 60, ¿eh? O sea, yo estoy diciendo... No, el Helms-Burton dice... Todo lo que ocurrió del 1 de enero de 59, que es cuando Fidel se visto el Godfather 2, cuando Fidel llega... pues todo lo que ocurrió entonces, que estuvo bajo un Estado de Derecho, y todo lo que ocurrió luego de la Ley de Inmunidad Soberana de 76, o sea, que tiene... Tenías el Common Law Immunity. 27 años de Common Law Immunity. Tienes la inmunidad estatutaria. 20 años de inmunidad estatutaria. Y una ley del 96 te revoca toda esa inmunidad, que es producto de tu soberanía bajo el derecho internacional. Pues puedes decir, no, pero es inmunidad soberana de los tribunales. No. Esa es una convención que deriva del derecho internacional. Y en el sentido de que son unas tradiciones que se respetan porque los países saben que si de momento estás demandando... Bueno, yo no sé si tú te acuerdas o si nadie se acuerda. Cuando a Pinochet lo encausan en España. Eso fue una controversia sumamente polémica
Y hasta en el los- derecho internacional. Y hasta los gobiernos chilenos de izquierda plantean que no estaban de acuerdo con que se metieran Sí. aunque fuera Pinochet, Porque si que tú- había perseguido a estos mismos presidentes. y hay, si no me equivoco, hay una ley que establece que si a un oficial del gobierno de los Estados Unidos o del ejército de los Estados Unidos lo tratan de llevar a la Corte de Derechos Humanos, ¿cómo se llama? The Hague. Automáticamente le declaran guerra. O sea, esta cuestión de tú estar encauzando oficiales de gobiernos y adjudicando controversias extrajurisdiccionales es bien sensitivo en el mundo del derecho, en el mundo del derecho internacional, no como cuerpo positivo de derecho, sino como cuestión de tradiciones para mantener cierto orden entre los países. Lo que estamos viendo aquí es que, pues, esencialmente de la misma manera que Estados Unidos internacionalizó la banca después de septiembre 11, o nacionalizó la banca internacional después de septiembre 11, pues Trump con esta... Pero no Trump, Clinton, que Clinton y el Congreso del 96 que aprobó esta ley, dijeron, bueno, ahora los issues de ustedes se van a atender aquí. Sencilla. Sencillo. Me parece interesantísimo esto. Yo creo que eso... y hubo otra decisión ese mismo día, pero tiene que ver tiene que ver más con asuntos migratorios, etcétera, que no viene tanto al caso. Dame un momentico. Es el caso del Temporary Protected. No, porque ese fue ayer. Yo me refiero a otro caso que hubo que también tenía que ver con derecho internacional, que también mucha gente dijo como, wow, esto está cambiando definitivamente las cosas. Pero nada, Barbus, ¿lo dejamos ahí? Sí, yo creo que hemos regresado a los core themes. Sí, yo me estoy quedando sin tiempo y me siento un poquito mal del pecho, así que sí, tuvimos Yes. tuvimos un buffet ahí. Gracias al Tony. Gracias al Tony. Bueno, señores, gracias por sintonizar y como siempre les pedimos que compartan el episodio con sus familiares, con sus amistades, con los compañeros de trabajo, en las redes sociales y hasta con la gente que les caiga mal. Nos dejan los reviews positivos 5 estrellas y nos comentan en YouTube en el área de comentarios o en Spotify debajo de los show notes. Así que nada, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.